Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación. Un saludo a todos los futuros ingenieros agrícolas y civiles de la Universidad Nacional de Colombia. Para mí es un honor saludarlos mientras ustedes se preparan para presentar sus trabajos de grado. Lo que vemos en cada mesa y cada salón es el reflejo de su arduo trabajo y de toda la pasión que han puesto ustedes en sus estudios durante unos importantes años de su vida. Los trabajos de grado los vamos a separar en 5 salones más o menos clasificados por las diferentes áreas en las que cada uno de ustedes se ha especializado. En el primer salón tendremos los trabajos de ingeniería agrícola específicamente. En el segundo, aquellos relacionados con saneamiento, geotecnia e hidráulica. Tendremos una tercera sala acerca de los trabajos de construcción, luego una en la que se mezclan construcción y estructuras y vías, y finalmente una sala para los trabajos relacionados con transportes. Para aquellos que se sumergen en el mundo laboral, les deseo muchos éxitos en su futuro profesional. Espero que se encuentren con oportunidades y con experiencias enriquecedoras que los permitan crecer como personas. Y a los que continúan en su vida académica con posgrados acá en la universidad, espero que encuentren espacios de formación enriquecedoras que seguro van a contribuir a sus campos de aplicación. Entonces, finalmente, muchas felicitaciones nuevamente por este gran logro de su vida. Están por terminar una etapa muy importante en su carrera profesional. Y no crean que esto solamente es el fin de un capítulo, sino el principio de toda una larga vida profesional como ingenieros. Espero que puedan poner en alto el nombre de la Universidad Nacional y muchas felicitaciones nuevamente. Buenas tardes, yo soy Manuela Pardo Miranda y esta es la presentación del trabajo Propuesta de optimización del procedimiento de recomendaciones técnicas en el mantenimiento de edificaciones. Se presenta para la asignatura Trabajo de Grado, modalidad de pasantía. El docente director que me acompañó en todo este proceso fue el ingeniero Ricardo José Peñalindardi. El contenido de la presentación es introducción, objetivo general, diagnóstico, diseño preliminar, propuesta tecnológica, conclusiones y referencias. Yo realicé la pasantía en SICA, que es una multinacional que trabaja con el desarrollo de productos químicos en el ámbito de la construcción y de la industria. Cuenta con un área de mantenimiento en la que se ofrece el servicio de realización de visitas técnicas con el fin de atender una problemática de una copropiedad de edificación y vivienda. El producto de la visita es un documento llamado Recomendación Técnica en el que se especifican las soluciones sugeridas. Antes de continuar, es importante mencionar que el término mantenimiento se entiende para este proyecto como todas las prácticas que deben realizarse con el fin de mantener el funcionamiento adecuado de las edificaciones y prolongar su vida útil, además como una apuesta a la sostenibilidad y a la protección del patrimonio. El objetivo general es estructurar un procedimiento que permita optimizar la elaboración de las recomendaciones técnicas para el mantenimiento de edificaciones a partir del diagnóstico de los informes de inspección y la valoración de las necesidades de mantenimiento que promueva la asertividad y efectividad de las alternativas de solución y mejoras en los tiempos de respuesta. Ahora en la fase de diagnóstico se va a hablar del funcionamiento actual del proceso de emisión de una recomendación técnica. Lo primero que pasa es que alguien de la copropiedad se pone en contacto con la empresa y solicita la realización de una visita técnica. Esta visita es atendida por un asesor. El asesor en ese momento observa las problemáticas que se cuentan en la copropiedad y de manera verbal propone ciertas soluciones según los productos y los sistemas que haya disponibles en ese momento, es por parte de la empresa. Posteriormente, cuando el asesor tenga disponibilidad de tiempo, debe redactar el informe, que en este caso es la recomendación técnica, enviarlo a revisión por parte de unos superiores y luego sí se puede emitir otra vez a la persona que solicitó la visita. Estas personas suelen ser normalmente los administradores, algún residente o algún miembro del consejo. Debido a que los asesores normalmente tienen visitas todo el día, este proceso de redacción del informe o pues de la recomendación técnica no se hace de manera inmediata. En este caso, para el proyecto se toma una muestra de las 69 recomendaciones técnicas emitidas en el segundo semestre de 2023 y al evaluar estas recomendaciones técnicas se encontró que estas se componen de 121 requerimientos individuales en total. Se realizó una caracterización de las recomendaciones técnicas incluyendo las siguientes áreas de análisis.
Primero, el proceso de emisión, en donde se encontró que normalmente el tiempo promedio es de 5.39 días desde que se realiza la visita hasta que se envía la recomendación técnica. Segundo, el tipo de requerimiento según el área de la edificación sobre la cual se realice la solicitud. Tercero, la afectación de la salud, teniendo en cuenta que requerimientos como humedades se relacionan a hongos o esporas que pueden generar enfermedades respiratorias o que en caso de no hacerse el mantenimiento adecuado de los tanques de agua potable puede contribuirse a la propagación de enfermedades cuyo método de transmisión es el agua. El 47% de las recomendaciones técnicas que fueron estudiadas se relaciona a casos que tienen afectación a la salud. Potencial económico, según el margen de ingresos que representa para la empresa la venta de los productos sugeridos. La efectividad, donde se vio que el 40% de las recomendaciones técnicas fueron efectivas, es decir, que fueron atendidas y que los productos fueron comprados. Y por último, los procedimientos recomendados. Luego de la caracterización se realizó un proceso de categorización. Aquí se tuvieron en cuenta las categorías que son presentadas en el siguiente documento emitido por la empresa. Conserve sus proyectos en la mejor condición. Aquí se presentan los 16 enfoques que tiene el área de mantenimiento. Entre ellos incluye cubiertas y terrazas, fachadas, carpintería metálica, sótanos y estructuras enterradas, jardineras, canchas deportivas, piscinas, zonas de basuras, tanques de agua potable, sellos y juntas, humedades ascendentes, plataformas vehiculares y parqueaderos, reparaciones en concreto, fosos, filtraciones y juntas estructurales, plataformas peatonales y acabados interiores. Adicionalmente, se decidió añadir una categoría, que es la número 17, se llama especiales, con el fin de incluir aquí aquellos requerimientos que no entren dentro de las otras categorías, por ejemplo, escaleras, tejas y zócalos. Al categorizar los 121 requerimientos, se observó que las categorías más recurrentes son cubiertas con un 26.6%, plataformas vehiculares con un 22.6% y fachadas con un 16.9%. Después de realizar la categorización, se elaboró un árbol de decisiones para todas las categorías, sin embargo aquí solo se presenta el de 2, de cubiertas y terrazas y de fachadas. El objetivo de este árbol de decisiones es conocer cómo sería el comportamiento esperado para una recomendación técnica que se debe realizar un requerimiento nuevo. Por ejemplo, si llega un requerimiento nuevo, se espera que este tenga una probabilidad del 27% de pertenecer a la categoría de cubiertas y terrazas. Dentro de esta categoría, tiene una probabilidad del 52% de ser una cubierta y terraza no transitable, y dentro de ser una cubierta y terraza no transitable, tiene una probabilidad del 41% de que la solución que se deba recomendar, que se sabe que es efectiva, esté relacionada al número 2, es decir, a un manto asfáltico. Con esta información se elaboró una cartilla, que es la cartilla de mantenimiento de edificación y vivienda, en la que se incluyeron todas las categorías, todas las subcategorías y todos los procesos de solución que se encontraron pues, dentro del análisis de las recomendaciones técnicas de 2023, también pues, de procesos que se aprendieron en las capacitaciones que dio la empresa y dentro de las recomendaciones técnicas que yo elaboré durante el periodo de mi pasantía, que fue el primer semestre de 2024. El diseño preliminar de la propuesta de optimización se enfoca en que se dé atención a la mayoría de los requerimientos que se presentan, a que se priorice la respuesta a los casos relacionados a un mayor histórico de efectividad, a que exista un enfoque en aquellas categorías que representan un mayor margen de oportunidad económico para la empresa y a que se reduzca el tiempo de respuesta a los interesados. Se plantea que la solución sea un programa mediante el cual los asesores, después de realizar la visita, puedan seleccionar la categoría, ingresar los datos relacionados a los requerimientos que observaron y generar de manera inmediata la recomendación técnica. Posteriormente, se tiene en cuenta una ventana de tiempo en la que ellos van a poder complementar la información que se generó pues, en el documento automático. Para el diseño preliminar se tuvieron en cuenta 5 categorías: cubiertas y terrazas, fachadas, plataformas vehiculares y parqueaderos, humedad y tanques de agua potable. Esto fue seleccionado según el análisis de cuartiles que se realizó y el análisis de los diagramas de cajas y bigotes en relación al número de requerimientos, a la efectividad y al potencial económico. Se encontró que el 75% de las categorías representan 6.5% o menos del total de requerimientos analizados, por lo que las categorías del último cuartil son aquellas que representan una mayor participación dentro de la muestra. En cuanto a la efectividad, el 75% de las categorías se relacionan un 6.4% o menos de los casos efectivos considerados. En este caso, las categorías del último cuartil representan más del 70% de los casos efectivos. Y por último, en relación al potencial económico, se encuentra que el 75% de las categorías representan 1.8% o menos de participación en el potencial económico total considerado, por lo que las categorías del último cuartil están relacionadas al mayor aporte de potencial económico, contemplando entre ellas más del 90%. Así se seleccionó que fueran
cubiertas y terrazas, fachadas, plataformas vehiculares y parqueaderos, humedad y tanques, ya que fueron las categorías pertenecientes a este último cuartil en los tres casos. Aquí se presenta la propuesta tecnológica planteada, que es un programa elaborado en el lenguaje Java utilizando conceptos de programación orientada a objetos. En este caso se presentan todas las categorías que se consideraron para el planteamiento inicial, se escoge fachadas y el ejemplo se va a hacer con una fachada con ladrillo a la vista, con una porosidad normal, que se incluya carpintería metálica y que el sello de la ventanería se realice por medio de poliuretano. Se añade la recomendación, ahí en ese cuadro ya están las sugerencias pues, que se dan por parte de la empresa. Y por último se va a poner en generar con el fin de crear el documento editable para que el asesor pueda añadir la información como que considere pertinente para complementar. Ahí se puede ver cómo el programa pide al asesor que seleccione como el directorio donde se va a guardar el documento y ahí ya se está abriendo el documento que fue creado. Las conclusiones que se encontraron son, aunque la cartilla de mantenimiento no sea en sí la propuesta de optimización, constituye una herramienta valiosa para que futuros asesores tengan una base sólida para generar las recomendaciones técnicas y además es una herramienta importante para estructurar el programa y seguir alimentándolo con el fin de incluir todas las categorías que se deben considerar. Además, facilita la visualización de las diversas especificaciones a tener en cuenta. Se aprovecharon los beneficios de la programación orientada a objetos para construir un proceso más sencillo y ágil en la generación de recomendaciones técnicas, eliminando en términos generales la necesidad de buscar en documentos anteriores o verificar las soluciones disponibles para cada tipo de requerimiento. Esto se ve reflejado en la reducción de tiempos de entrega, ya que como se vio, la generación de la recomendación se realiza de forma automática, y además simplifica el proceso de creación y redacción de documentos. Sin embargo, se recomienda que los asesores complementen la información con imágenes y utilicen un formato apropiado según las necesidades del cliente. Por último, se concluye que aún se observan oportunidades de mejora en el proceso, aunque se considera que la propuesta presentada actualmente es aplicable para la empresa. Por último, estas fueron las referencias que se tuvieron en cuenta para la elaboración del proyecto. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo para todos. A continuación vamos a explicar el trabajo de grado titulado Modelación del crecimiento urbano del municipio de Chía, Cundinamarca, a 2050 usando el modelo SLEUT, basado en autómatas celulares y tecnologías geoespaciales, bajo la dirección del profesor Samuel Fernando Mesa. Mi nombre, Juan Manuel Galindo Rojas. Bienvenidos. El contenido de esta presentación inicia desde una introducción, la explicación del modelo, la metodología, preparación de los datos, la calibración, la predicción, los resultados y las conclusiones finales. El municipio de Chía, en la sabana de Bogotá, ha experimentado un rápido crecimiento urbano impulsado por su proximidad a Bogotá y ubicación estratégica. Este proceso ha generado desafíos significativos en el uso del suelo y la planificación urbana, con una expansión descontrolada sobre áreas rurales sin una regulación adecuada, resultando en un uso ineficiente del territorio. Además, la infraestructura tanto en servicios públicos como en la red vial se ha mostrado insuficiente para sostener este crecimiento, afectando la calidad de vida de los habitantes. La presión inmobiliaria ha exacerbado estos problemas, dificultando la implementación de políticas de desarrollo sostenible. La modelación del crecimiento urbano es una herramienta crucial para abordar los desafíos del ordenamiento territorial en Chía. Utilizando modelos avanzados como SLEUT, se puede simular y prever patrones de urbanización bajo diferentes escenarios, permitiendo evaluar de manera precisa la expansión urbana descontrolada y anticipar áreas donde la urbanización ejercerá mayores presiones sobre el suelo y la infraestructura. Asimismo, facilita la proyección de necesidades futuras de infraestructura y servicios públicos, lo que permite una planificación territorial proactiva. La modelación también contribuye a diseñar políticas que regulen el uso del suelo y mitiguen la especulación inmobiliaria, promoviendo un desarrollo urbano más sostenible. El modelo SLEUT, basado en autómatas celulares, es una herramienta clave para la simulación del crecimiento urbano y el cambio en el uso del suelo. Su nombre es un acrónimo de los factores que incorpora: pendiente, uso del suelo, zonas no urbanizables, áreas urbanas, infraestructura vial y sombra de colinas. Utilizado desde la década de los 90, su flexibilidad y código abierto lo hacen accesible a nivel global, siendo empleado en cientos de estudios que abarcan desde grandes ciudades en China hasta áreas en desarrollo en África y América Latina, contribuyendo a una planificación urbana más precisa y adaptativa.
El modelo SLEUT sigue una metodología estructurada que inicia con la recolección de datos geoespaciales, incluyendo imágenes satelitales, mapas topográficos y datos de uso del suelo, que contienen información sobre pendiente, áreas de exclusión y transporte. Estos datos se procesan en capas rasterizadas, asegurando su calidad para la modelación. Posteriormente se ajustan 5 parámetros clave en la fase de calibración: difusión, reproducción, gravedad de carreteras, resistencia a la pendiente y propagación, optimizándolos mediante iteraciones. Tras la calibración, el modelo realiza simulaciones que proyectan distintos escenarios de crecimiento urbano, facilitando la evaluación de estrategias urbanísticas a través de mapas y gráficos. La preparación de los datos para el modelo SLEUT requiere un proceso riguroso que asegure su consistencia y calidad. El modelo exige archivos en formato .gif en escala de grises con valores de píxeles entre 0 y 255, donde 0 indica la ausencia de datos y 1 a 255 datos activos. Las capas de entrada deben tener la misma resolución y cumplir con estándares espaciales como la proyección cartográfica uniforme y una resolución de 30 por 30 metros. En el proceso se garantiza que los datos sean adecuados para la calibración y simulación del crecimiento, mejorando así la precisión de los resultados. La capa de urbanización histórica es esencial para analizar el crecimiento urbano, ya que permite identificar las áreas transformadas para usos urbanos y su evolución en el tiempo. En este estudio se emplearon imágenes satelitales Landsat 5, 7 y 8 para los años 86, 99, 2010 y 2023. El preprocesamiento incluyó la generación de composiciones libres de nubes mediante Google Earth Engine y el recorte geográfico al municipio de Chía. La clasificación del uso del suelo fue supervisada, utilizando imágenes aéreas georreferenciadas para el entrenamiento del algoritmo. Se seleccionaron bandas espectrales clave para distinguir áreas urbanas y áreas no urbanas, generando capas rasterizadas para cada año con una precisión entre el 88 y el 98%, validada con datos adicionales para asegurar su exactitud en el análisis del crecimiento urbano. La capa de uso del suelo se generó a partir de imágenes Landsat obtenidas mediante Google Earth Engine, utilizando nuevamente la clasificación supervisada para categorizar áreas urbanas, agrícolas, boscosas y agua. Se generaron capas rasterizadas para 1986 y 2023, mostrando la evolución del uso del suelo. Para la capa de vías terrestres, se recopilaron datos vectoriales de 2023 mediante QGIS y se reconstruyó la información vial en 1986 con imágenes aéreas. La capa de pendientes se derivó de un DEM obtenido de la NASA con resolución de 30 metros y procesado en QGIS para calcular la inclinación de terreno. La capa de exclusión se generó rasterizando datos vectoriales de áreas no desarrollables como bosques y rondas de los ríos Bogotá y el Río Frío. El modelo SLEUT, desarrollado en lenguaje C y diseñado para ejecutarse en sistemas Unix o Linux, requiere el uso de Cygwin para ser operado en entornos Windows. Cygwin actúa como un entorno de compatibilidad, permitiendo que las herramientas y aplicaciones de Unix como SLEUT puedan ejecutarse en Windows al emular las características necesarias de estos ecosistemas. Durante la fase de calibración del modelo se ajustan 5 coeficientes claves basados en datos históricos para simular con precisión la expansión urbana. El coeficiente de dispersión refleja la distribución de la urbanización pasada, equilibrando el crecimiento concentrado y disperso. El coeficiente de cría simula la creación de nuevos centros urbanos a partir de áreas existentes, mientras que el coeficiente de propagación regula la velocidad de expansión hacia áreas circundantes. El coeficiente de resistencia a la pendiente ajusta el modelo considerando las limitaciones topográficas, y el coeficiente de gravedad de la carretera calibra la influencia de las infraestructuras viales en el crecimiento urbano, destacando el impacto a la proximidad de las vías. La del modelo es esencial para ajustar el modelo a los datos históricos y asegurar simulaciones precisas. Se lleva a cabo en 3 etapas. En la calibración gruesa se realizan 5 iteraciones de Monte Carlo con coeficientes iniciales entre 0 y 100, obteniendo un OSM de 0.803. Este OSM mide la precisión del modelo en relación con los datos históricos. La calibración fina ajusta los coeficientes en rangos aún más reducidos, logrando un OSM de 0.815, notando una mejora en la precisión. Finalmente, la calibración final consolida los coeficientes óptimos mediante simulaciones exhaustivas, alcanzando un OSM de 0.915, representando un ajuste casi perfecto. Estas etapas permiten comprender cómo los coeficientes de dispersión, cría, propagación, resistencia a la pendiente y gravedad de la carretera afectan la simulación del crecimiento urbano, sentando las bases y los coeficientes para hacer las proyecciones para el año 2050. Tras la calibración, el modelo entra en la fase de predicción utilizando los coeficientes obtenidos. Bajo un escenario basado en la tendencia histórica, se proyecta un aumento del 56.4% en la superficie urbana entre 2023 y 2050. En 2023, el área urbanizada representaba el 21.41% del territorio, mientras que para el 2050 se proyecta que sea del 33.46%. El crecimiento urbano se concentrará en áreas periféricas, siguiendo principalmente las vías de comunicación y expansión hacia los bordes de las zonas urbanas existentes, con mayor intensidad en el oeste, norte y centro de la región.
La evolución de los tipos de crecimiento urbano en Chía muestra una clara diferenciación entre las formas de expansión no planificada y la urbanización controlada. Tanto el crecimiento espontáneo nuevo como el crecimiento espontáneo de desarrollo presentan una tendencia decreciente, lo que sugiere una reducción en la disponibilidad de áreas nuevas para urbanizar y una menor expansión no planificada en zonas ya desarrolladas. Este declive podría estar asociado a la saturación de terrenos adecuados para la expansión espontánea. En contraste, el crecimiento orgánico experimenta un crecimiento sostenido, posicionándose como la principal fuerza impulsora del desarrollo urbano, especialmente en áreas ya urbanizadas. Esta dinámica refleja un desarrollo más planificado vinculado a la expansión desde los centros urbanos existentes, impulsado por las mejoras y cercanía a la infraestructura y a los servicios. El crecimiento por carreteras evidencia una disminución notable, lo que sugiere que, aunque las vías juegan un papel importante al inicio de la expansión urbana, su influencia decrece con el tiempo. Esto indica que a medida que las áreas urbanas accesibles, cercanas a las infraestructuras viales se urbanizan, las vías pierden relevancia como motores de crecimiento urbano. La planificación futura deberá considerar estas tendencias para gestionar de manera eficiente la expansión y evitar una sobrecarga en áreas estratégicas. Se encontró una correlación positiva muy fuerte entre el crecimiento espontáneo nuevo y el crecimiento espontáneo de desarrollo, lo que sugiere que ambos tipos de crecimiento ocurren simultáneamente. En cambio, el crecimiento orgánico muestra correlaciones negativas con el crecimiento espontáneo nuevo y crecimiento espontáneo de desarrollo, lo que indica que a medida que aumenta el crecimiento orgánico, disminuye el crecimiento en áreas nuevas o ya desarrolladas. Además, el crecimiento impulsado por carreteras tiene una correlación fuerte negativa con el crecimiento orgánico, lo que sugiere que a medida que disminuye la influencia de la infraestructura vial, el crecimiento orgánico predomina. Como principales conclusiones tenemos que el crecimiento urbano de Chía pasará de 17.2 kilómetros cuadrados en 2023 a 26.9 kilómetros cuadrados en 2050, reflejando un aumento constante. Este crecimiento subraya la urgencia de políticas de ordenamiento territorial para controlar la expansión urbana desmedida y mitigar los impactos ambientales en áreas rurales. El crecimiento urbano está dominado por la expansión orgánica y espontánea, replicando patrones no planificados observados en otras ciudades, lo que podría sobrecargar las infraestructuras y fragmentar el tejido urbano. El coeficiente de gravedad de carreteras es un factor crucial en la expansión, destacando la importancia de la infraestructura vial en el crecimiento. Las áreas cercanas a vías de transporte son propensas a una rápida expansión, sugiriendo que la planificación del transporte debe ser una prioridad. A pesar de la dependencia de los datos históricos del modelo Sleut, se puede limitar la precisión. Sigue siendo una herramienta robusta para evaluar tendencias de crecimiento. Este estudio aporta elementos clave para la planificación urbana de Chía, resaltando la necesidad de revisar el POT, proteger áreas rurales y promover un desarrollo más compacto. Además, este trabajo contribuye significativamente a la ingeniería civil al anticipar patrones de expansión y diseñar infraestructuras sostenibles adaptadas a ciudades con alta presión demográfica y de crecimiento urbano. Finalmente, estas son las referencias usadas para el desarrollo de este trabajo, donde en su mayoría son estudios donde se aplicó el modelo a ciudades en Asia, África y en América. Muchas gracias. Buen día a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy les vengo a presentar el trabajo de grado denominado Recomendaciones de políticas de inversión para la implementación de sistemas para la optimización del transporte intermodal ferroviario en Colombia. Esto en el marco de la asignatura de trabajo de grado en la modalidad pasantía del semestre 2024-1. Soy Juan Sebastián Chacón Barrero y les vengo a presentar. Dentro de la presentación, la dividen en 6 secciones, un contexto general, seguido un diagnóstico, después un análisis, algunas propuestas para la intermodalidad de los ferroviarios y carretero, unos mecanismos de atracción a inversionistas y finalmente las conclusiones y recomendaciones. Bueno, empezamos con el contexto general. En el sector transporte encontramos varios desafíos, dentro de los cuales se encuentran que contamos con infraestructura muy deficiente, contamos con bajos niveles de inversión, altos costos de transporte, también tenemos una parte de importante, tenemos altos tiempos que se presentan para el transporte de mercancías, tenemos muy poca intermodalidad, con respecto al modo ferro, tan solo el 31% de la red se encuentra en estado operativo, un rol de 3.500 kilómetros, tenemos que empezar a diversificar la carga transportada y el dato curioso es que el 44.3% de los contenedores salen vacíos del país. ¿Cuál va a ser nuestra hoja de ruta? El maestro de transporte intermodal, el PMTI, el cual promueve la creación de una infraestructura intermodal y de servicios de transporte robusto. Este planeado sobre las de inversión por un total de 240 millones de pesos. Algo muy importante a remarcar es que hace mucho énfasis en que la reducción de costos logísticos deriva en el aumento de competitividad del país. Bueno, los proyectos clave, encontramos la visión 2050 de la ANI, donde a priori se necesita una inversión de 31 millones para la reactivación del modo ferro. Y pues esta visión 2050 pues promueve una red de infraestructura intermodal que promueve la eficiencia logística, la reducción de costos operativos, el fortalecimiento de la competitividad económica y la facilitación del transporte de cargas de los centros de producción hacia los puertos marítimos. Y pues planea una expansión de la red a 2050 en 2.350 kilómetros.
Un dato curioso es que en Colombia transportar un contenedor al exterior de Bogotá hacia los puertos de Caribe puede llegar a costar cerca de 2.450 dólares, pero si se utilizara en modo ferro, este costo bajaría a $1.800 aproximadamente. A continuación continuamos con el diagnóstico y les encontramos el índice de desempeño logístico, que es un indicador del Banco Mundial para medir que también nos encontramos con respecto a temas logísticos. Dentro de los cuales bien servicios logísticos, facilidad de rastreo, puntualidad, aduanas, facilidad de la infraestructura que contamos. Realmente pues tenemos una puntuación de 2.9, vemos que históricamente siempre hemos estado muy por debajo del promedio de América Latina. Acá que vemos que, bueno, esto es una encuesta nacional logística, que el costo logístico nacional se encuentra en 17.9%, según el CONFES en 39.82, política nacional logística, la meta era del 12.9% para el año 2022. Entonces continuamos bastante lejos de las metas. Y algo muy curioso es que la minería presenta mayor costo logístico en el componente de transporte, donde llega a representar hasta el 49.4% de los costos totales. Y bueno, con respecto a las inversiones, se realizó un estudio de logísticos para el año 2022, de todas las inversiones realizadas en tanto privadas como públicas en todos los modos de transporte. Acá es importante resaltar que no se consideran, no, dicho, las inversiones realizadas en los sistemas de transporte masivo, y pues podemos que el promedio de inversión por modo en el periodo de estudio predomina el carretero con un 83.9%, aéreo con 8.9%, portuario con 4.3%, el ferroviario con 2% y cierra la lista el fluvial con tan solo el 1% de inversión. Y bueno, con respecto al transporte de carga, vemos que en el mismo periodo de estudio, en que la carga promedio por modo domina el transporte carretero con el 77.3%, con la salida que es del año 2020, es decir, desde pandemia, promedia un 84.4% de la carga nacional. Seguido estamos encontramos el modo ferroviario con el 20.3% de la carga movilizada, el fluvial con el 1.6%, cabotaje 0.8% y cierra el aéreo con el 0.1%. Bueno, continuamos con el análisis realizado y acá encontramos la inversión en el sector transporte con respecto al Producto Interno Bruto. Acá se realizó un pequeño análisis de una comparación anual del mismo periodo de estudio y tenemos que el Banco Interamericano de acá dice que cada país, los países en vía de desarrollo, pues debe tener una inversión promedio de infraestructura alrededor del 5% del PIB. Que encontramos acá, bueno, que primero vemos en color celeste, Producto Interno Bruto en precios constantes, vemos que ha aumentado, con excepción del 2020, que se contaba un poco con el efecto de la pandemia, pero se va a recuperar. Y pues una inversión pública promedio del 0.75% y la privada del 0.57%. Pero vamos a estar inversiones da una correlación del 1.3% de inversión total con respecto al PIB y una correlación del 80%. Es importante que destacar que esta correlación implica causalidad. Y pues acá vemos que el pico de inversión en la inversión en infraestructura de transporte fue en el año 2013, representando el 2.22% del PIB. Y acá es donde presentamos las primeras cifras objetivo. Empezar a invertir en total cerca del 1% del PIB en corto plazo, del 1.5% del PIB, en mediano plazo y en un largo plazo ya el 5%. ¿Por qué? Porque esto nos trae varios multiplicadores de inversión según el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, y es que si hoy invertimos 1 billón, tendremos 0.6 billones en este mismo año que se realizó la inversión como beneficio. El siguiente año tendremos 1.6 billones adicionales y en el segundo año pues tendremos 2.4 billones adicionales. Esto es algo bastante importante, incluso el PMTI resalta que se podrían alcanzar cifras muy similares como las reformas tributarias que se están hablando de cifras cercanas a los 50 billones de pesos. Y bueno, se realizó un comparativo de las inversiones realizadas en el sector transporte y en modo ferro y terrestre, donde encontramos que curiosamente ambos tienen una relación inversa, donde a medida que se aumenta uno, y lo que tenemos, por ejemplo, acá, en 2013-2014, por el modo carretero, aumenta un 10% la carga movilizada, pero en el modo ferro pasa del 25% al 15%. Esta relación parece casi constante en el mismo periodo de estudio, lo que nos da a entender que modo ferro pues, todavía tiene bastantes desafíos por afrontar, y pues acá es una oportunidad de mejora bastante considerable de si podríamos llegar a hacer que estos dos modos no sean como una competencia, sino que se puedan complementar entre ellos para así lograr una sinergia y pues promover una alternativa sostenible y eficiente para el transporte de carga a largo plazo. Acá un dato interesante es que pues casi todo lo que movemos por modo ferro son derivados del carbón y hidrocarburos y pues desde 2010 al 2023 se exportan aproximadamente 75.8 millones de toneladas de carbón. Bueno, acá ya estamos en las propuestas para la intermodalidad entre los modos ferroviario y carretero y pues primero que todo antes de pues es muy importante poner a resaltar que se diversifica la carga y acá el DNF pues realizó un estudio bastante interesante donde identificó distintos clústeres productivos agrícolas con un potencial de producir más de 70 millones de toneladas en apuestas agrícolas. Todas las zonas que se fueron identificadas pues están en color verde y en color rojo se encuentran en zonas de atracción. Estas zonas de atracción representan básicamente los puertos de Buenaventura, zona Puerto del Golfo, Morosquillos, Cartagena y Santa Marta. Y pues acá encontramos
que la relación entre la producción y fracción de carga en el país está directamente vinculada a la infraestructura disponible. Además, a pesar de que algunas zonas del país gozan con buena conectividad, la infraestructura actual limita la aptitud física del suelo para el desarrollo de cultivos en hasta un 30%. Por tal motivo, para superar estas limitaciones y fomentar el crecimiento agrícola y logística, es esencial invertir en y mejorar la infraestructura de transporte, especialmente en corredores intermodales. Y además, pues también un poco de la mano con la visión 2050 del AMI, es que para el año 2050 se pueden movilizar más de 700 millones de toneladas al año. Y pues esto es algo que representa un potencial de crecimiento tanto para los modos ferro como carretero. Y es acá donde empezamos a hablar de las propuestas para la intermodalidad entre estos dos modos de transporte. Vamos a hablar de trailer o flatcar, también conocido como piggyback, y el contenedor flatcar. ¿Qué beneficio nos trae? Que tenemos una eficiencia de 3 a 4 veces mayor, solo se utiliza el modo carretero, reducción del 75% en de las de efecto invernadero, aumento del comercio intermodal y, por ejemplo, en Estados Unidos, que se utiliza bastante estos modos de intermodalidad, al año se movilizan 13.5 millones de contenedores o de semi-remolque, que es lo que llega a representar hasta el 27% de los ingresos de las compañías ferroviarias. Bueno, entonces empezamos acá con el trailer on flatcar, también conocido como piggyback. Acá es algo muy importante que volvemos a resaltar, y es que es adaptar el transporte ferroviario al transporte por carretera. Y pues dentro de los beneficios que ofrece este modo intermodal es que se puede transbordar un semirremolque en tan solo 5 minutos. Y pues esto se dan centros de infraestructura logística especializada y pues representa una reducción de costos entre un 10 y un 15% con respecto al modo carretero, y pues unas disminuciones de hasta el 94% en dióxido de carbono. Continuamos con el container on flatcar, y pues acá pues se utilizan los beneficios de contar con contenedores certificados por la ISO, que son contenedores con tamaños y dimensiones estándar, ya que se facilita el comercio internacional. Acá los containers, como se observa en el video, se cargan fácilmente a los vagones planos mediante grúas o montacargas. Además permite el aumento de capacidad de carga, ya que se pueden apilar de manera individual o de manera doble. Y pues dentro de los beneficios de este modo intermodal es que hay una reducción de los costos logísticos hasta en un 20%. Bueno, como ya vimos antes, pues la inversión lastimosamente no ha sido muy fuerte en la historia de Colombia desde el año 2005 hasta el 2022, que es el periodo estudio analizado. Y pues más allá de las asociaciones públicas, pero las famosas APP, es importante explorar los mecanismos de financiación que permitan la implementación de proyectos de infraestructura de transporte. Es acá donde proponemos la utilización de los bonos de infraestructura, que básicamente son instrumentos de renta fija que permiten financiar proyectos de infraestructura, dando incentivos fiscales a quienes pues desean invertir. Además ofrecen rendimientos bastante competitivos con respecto al mercado. También proponemos los fondos soberanos y fondos de infraestructura, que son los vehículos de inversión que movilizan el capital de fondos soberanos, pensiones y otras inversiones institucionales. Colombia esto se diseña en capital privado y deuda privada, y pues facilitar las inversiones a largo plazo. Por ejemplo, acá en Colombia, la empresa de los 189 fondos de capital pero activos combinan capital y deuda, mientras que 12 se centran exclusivamente en deuda. Y pues ya tenemos algunos proyectos que han financiado más de 1.5 billones de pesos, proyectos como Bogotá Villavicencio, Nevaquira, la Ruta del Cacao, Pacífico 3 y Pacífico 2. También tenemos el Fondo de Fuente de Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura, también conocido como FIP, y este modelo está diseñado para separar los recursos de la nación, utilizando una variedad de fuentes de ingresos como peajes, costos de valorización nacional, valorización de las concesiones y obras públicas, tarifas de usuario, ingresos comerciales de proyectos y derechos económicos de concesiones, así como los fondos aportados por las entidades territoriales. Este enfoque pues, permite una mayor flexibilidad y sostenibilidad financiera en la ejecución de proyectos de infraestructura, garantizando que los recursos se destinen específicamente a los proyectos de infraestructura previstos con capacidad de crear subcuentas y asignar recursos para asegurar su uso eficiente y específico. Este método, pues, que fue creado por la Ley 2010 de 2019, seguramente se empezará a ver ahorita con las concesiones de 5B. Y pues por último tenemos que seguir tratar de incentivar que existan beneficios tributarios pues, para todos los que inviertan en infraestructura, transporte, pues para fomentar la inversión, ya sea mediante gestiones, créditos tributarios, ya que si se empieza a reducir el riesgo financiero, se mejora la habilidad económica, los incentivos tributarios pues también juegan un papel crucial en la promoción de inversiones en la infraestructura. Bueno, y finalmente pues cerramos con las conclusiones y recomendaciones, donde volvemos a retomar que las inversiones en corto plazo pues deben estar cercanas al 1% del PIB, en un mediano plazo deben ser 1.5% del PIB, y en un largo plazo pues las inversiones pues ya representan 5% del PIB para lograr todos los efectos los multiplicadores económicos que se explicaban con anterioridad. También vemos que la infraestructura afuera pues presenta un muy alto nivel de impacto, pero pues necesita primero una modernización y tener contacto con la normativa actualizada y clara. Esto por parte del Ministerio de Transporte, ANI, vías, pues para tener las reglas de juego claro y pues que pueda explotar todo el potencial que tiene. Pero esto no se logra si no se tienen los sistemas intermodales, las famosas INE, los centros logísticos, que mejoran la eficiencia logística y la reducción de costos si se ubican en lugares estratégicos.
Y por último, pues, si se quiere lograr la reducción de los costos de transportes para cumplir los objetivos del COMPES 3182, pues también va todo de la mano. Y así se logra el posicionamiento económico como referente en transporte sostenible. Finalmente, pues sería seguir fomentando la inversión privada, utilizando y creando nuevos mecanismos de inversión, también con alianzas estratégicas, seguir impulsando el desarrollo sostenible para la competitividad del país y pues para atraer la inversión y fortalecer la estabilidad financiera en Colombia. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Jessica Morales y hoy tengo el placer de presentar mi trabajo de grado titulado Aplicación y optimización de conocimientos teóricos mediante el levantamiento y procesamiento de la información de la infraestructura de malla vial, espacio público y puentes localizados en el suelo rural de Bogotá. Este trabajo fue realizado bajo la dirección del ingeniero William Castro García. Para la presentación del proyecto voy a realizar primero una contextualización, algo muy general, posteriormente los objetivos y la localización del proyecto, para después hablar de las actividades realizadas y el procesamiento de la información obtenida. Bueno, primero el proyecto se centra en el levantamiento y procesamiento de información del estado actual de la infraestructura de malla vial, espacio público y puentes. Con esto se puede actualizar e incorporar los registros administrativos del Instituto de Desarrollo Urbano IDU. Esto mediante recorridos en campo y procesamiento en oficina. La importancia de este proceso radica en mantener actualizado el estado de la infraestructura existente, permitiendo así identificar necesidades de mantenimiento, mejoras o nuevas construcciones. Además, contribuye a la planificación de la ciudad, la optimización de recursos y la seguridad vial, aspectos fundamentales para el desarrollo y crecimiento ordenado de una ciudad como Bogotá. El objetivo general de este proyecto es recopilar y analizar datos sobre el estado actual de las infraestructuras evaluadas. En cuanto a los objetivos específicos, se busca aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación académica en un contexto más real y utilizar herramientas como QGIS para el análisis y almacenamiento de datos. Esto no solo permite una mejor comprensión del estado actual de la infraestructura vial en Bogotá, sino que también proporciona una base sólida para futuras intervenciones y mejoras, como se dijo anteriormente. El alcance del proyecto abarca el análisis de la infraestructura de malla vial, puentes y espacio público, todo esto ubicado en suelo rural, así como aquellos elementos nuevos que se han identificado durante los recorridos realizados. En las imágenes presentadas se puede ver la localización espacial de las zonas incluidas en el alcance del proyecto. En este se destaca la localidad de Sumapaz como la que requiere un mayor desplazamiento y recorrido, lo cual es considerado en el análisis y planificación de las actividades. La extensión aproximada que conforma la metafísica, esta fue dada por el IDU, en cuestión de vías es de 1.575 kilómetros carril aproximadamente, en puentes es de 2.385 metros cuadrados, que corresponde a más o menos unos 36 puentes, y en espacio público es de 340.180 metros cuadrados. En cuanto a la metodología, el proyecto se dividió en dos etapas, la etapa preliminar y la etapa de desarrollo. En la etapa preliminar se elaboró un plan detallado que incluía cronogramas y un plan de calidad. Se llevaron a cabo reuniones para capacitar al equipo sobre los procedimientos a seguir y se realizaron actividades para calibrar los equipos utilizados en el levantamiento de información. En esta etapa se realizaron 3 recorridos con acompañamiento del IDU para conocer cómo se realizaría el levantamiento de información en campo para cada infraestructura y cuáles serían los entregables. En esto se dividieron las 3 infraestructuras en equipos diferentes, por lo cual para la toma de información de malla vial se subcontrataron 3 empresas, quienes hicieron cargo también del procesamiento. Para esto se hizo uso de un equipo de alto rendimiento, como se puede ver en la imagen, conocido como Imaging System, el cual es un aparato que se conecta a un vehículo, el cual va tomando fotografías de la vía y los daños existentes. Dentro del carro se hace el procesamiento de información y se tiene el estado de la vía. Es un proceso bastante rápido, ya que el carro puede alcanzar hasta 80 km por hora para la toma de información. En cuanto a puentes, se subcontrató a un especialista en estructuras, quien conformó su propio grupo para las visitas a cada puente. Para este se realizaron la toma de información en unos formatos dados por el IDU. En esto se pedía geometría y estado estructural del puente. Asimismo, se calificaban varios aspectos para al final realizar un procesamiento y obtener la calificación general del puente. En esto, el especialista debe dar su opinión respecto a las futuras intervenciones que se debían realizar en dichos puentes. Por último, yo fui parte del equipo de espacio público. Para este se nos asignó un KMZ, donde se podía ver en el mapa qué elementos de espacio público requería el IDU que se hiciera el levantamiento. Como se puede ver en la imagen de la izquierda, aquí se pueden ver los polígonos que hizo el IDU como una referencia. Por lo cual se realizaron cronogramas para las visitas a campo y se armaron 3 cuadrillas, cada una de 2 personas para la toma de información. Para esta infraestructura era necesario tomar unos formatos en donde se registraban los daños y unas fotografías de cada uno de estos. El IDU tiene un listado con las fallas correspondientes a cada material, es decir, a rígido, articulado, flexible o permeable. Y con dichos números se revisaba la severidad de la falla y la extensión de esta. Algunas eran por longitud, otras eran por área. Así se llenaba el formato y posteriormente en oficina se realizaban unos cálculos con los factores que nos daban la metodología del IDU para obtener el estado final de cada elemento. Posteriormente se realizaba una geodatabase en donde se registraron todos los valores de cada elemento.
por ejemplo, la geometría, el estado final, las fallas encontradas, y bueno, todo esto se pasaba al SIGIDU, el cual es un sistema de información geográfica del IDU de libre acceso. Esto se fue actualizando y así cualquier usuario y el mismo instituto puede ver el estado general del espacio público de la ciudad, el cual es el objetivo final de todo el contrato. Bien, ahora voy a mostrar de manera muy general los resultados de la etapa de desarrollo en cuanto a espacio público, ya que fue la infraestructura en la cual estuve más involucrada. En pantalla se puede ver que los tipos de estructura que se presentan con mayor frecuencia son articulado, zona blanda y concreto. Asimismo, se puede evidenciar la información anterior discriminada por localidad, donde se puede ver que en la mayoría de las localidades se encontró un mayor porcentaje de superficie en pavimento rígido y articulado. Se puede evidenciar que la localidad de San Cristóbal tuvo una distribución más uniforme de los tipos de superficie. Posteriormente se llevó a cabo un análisis de los distintos tipos de infraestructura. En la gráfica de la izquierda se representa el porcentaje correspondiente a cada tipo de daño en pavimento articulado. Se puede identificar que los daños con valores superiores al 10% son presencia de vegetación, depresión, fracturamiento del sardinel interno, piezas dañadas y por último piezas faltantes. El tipo de daño menos frecuente fue la pérdida de confinamiento, que representaba solo un 3%. En la gráfica a la derecha se presentan los datos sobre los daños encontrados en pavimento flexible, esto a nivel general. Se puede observar que la falla más común es la pérdida de material, con un 39%, seguida de parches y acometidas con un 28%. El resto de fallas o no se presentaban o tenían una presencia con un porcentaje bastante menor. En cuanto a los daños en pavimento rígido representados en la gráfica a la izquierda, se puede identificar que los daños con valores superiores al 10% son fisuras, pérdida de pasta, parche de acometidas, pérdida de material y losa dividida. Al evaluar los elementos de la metafísica, se puede notar que únicamente se presentó estructura permeable en la localidad de Chapinero. Se puede notar que la mayoría de los daños presentados son depresiones, abultamientos o fisura, que constituyen un 75% de los daños en este tipo de estructura, mientras que se presentan en menor medida fracturamientos sardineles y presencia de vegetación. Por último, se presenta un análisis del estado de condición del pavimento o ICP, y se obtuvo que la mayoría de los elementos evaluados están en un buen estado, seguidos con un 17.7% en estado regular y un 9.6% en mal estado. También se realizó un análisis del estado del espacio público en área por localidad, en donde se obtuvieron los resultados ilustrados en la gráfica a la derecha. En este se puede observar que el espacio público en las localidades de Suba, Fontibón, La Candelaria, Kennedy, San Cristóbal, Bosa y Usme se encuentra en buen estado en su mayoría, mientras que las demás localidades se encuentran en un estado regular y malo. Dentro del proyecto se encontró un apartado denominado incidencias, correspondiente a aquellos elementos en los cuales no se pudo realizar la toma de información por inconvenientes fuera de nuestro control. En la información incluida a la entidad se presentan dos estados de las incidencias, visitado y no visitado. Las incidencias marcadas como visitado corresponden a aquellos elementos en los cuales, a pesar del inconveniente, se puede acceder y obtener información, mientras que los no visitados son aquellos en los que no se obtuvieron observaciones ni clasificación debido a la falta de acceso. Para esas últimas, se especifica la razón por la cual no se pudo realizar la visita y se toman fotografías como prueba. En la tabla se puede observar que del total de la metafísica asignada por el IDU, se tuvo alrededor del 8% de incidencias, lo que corresponde a más o menos 17.000 metros cuadrados, los cuales deben ser reasignados por la entidad para su posterior levantamiento y procesamiento. Como conclusión, se muestra que la estructura predominante en los elementos evaluados es articulada, seguida por la rígida. En localidades como Bosa, Usme, Kennedy y Suba, la estructura articulada es la más representativa, mientras que en las demás localidades predomina la estructura rígida. En cuanto a los deterioros observados, lo más significativo en articulado se cree que son principalmente causados por raíces de árboles o vegetación cercana, lo que sugiere la instalación de contenedores de raíces y estudios del suelo para evitar construcciones sobre este material orgánico que pueda comprometer la estructura del andén. En cuanto al pavimento flexible, los daños suelen ser resultado del tránsito vehicular o la falta de mantenimiento adecuado. Se recomienda revisar las áreas afectadas para construir el espacio público faltante. Por otro lado, se tiene la estructura rígida de concreto. Los deterioros son más que todo atribuibles al tiempo y uso del andén. Esto resalta la necesidad de un seguimiento constante del estado del espacio público para prevenir daños significativos. Y por último, la evaluación también incluyó estructuras permeables, que, como se dijo anteriormente, solo se encontró en Chapinero, donde se observaron daños generados por la vegetación. Se destaca la importancia del mantenimiento regular en este tipo de pavimento. Finalmente, tras aplicar la metodología del IDU para evaluar el estado de los andenes, se determinó que los andenes en las localidades de Suba, Fontibón, La Candelaria, Kennedy, Usme y Bosa están mayormente bien conservados, mientras que los andenes en Usaquén, Ciudad Bolívar y San Cristóbal se encuentran regulares y Chapinero, Sumapaz y Santa Fe tienen andenes en mal estado. Como se puede observar en los resultados finales, es importante este tipo de contratos para mantener un buen estado del espacio público de la ciudad y garantizar que sean usados eficazmente en la planificación urbana.
Aquí están las referencias que usé para realizar el documento. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Lina María Malpica Bueno y voy a presentarles el trabajo Análisis y Desarrollo de Habilidades Interdisciplinares en Ingeniería Civil para la Sostenibilidad, una experiencia y un nuevo reto, en el marco de la asignatura Trabajo de Grado, modalidad pasantía, semestre 2024-1. El objetivo general de este trabajo es analizar y comprender la interrelación de las habilidades interdisciplinarias necesarias para la sostenibilidad en proyectos de ingeniería civil a través de la experiencia aplicada en una empresa de consultoría, identificando cómo estas competencias influyen en la planificación, el diseño y la ejecución de proyectos sostenibles. Adicionalmente, se muestran los objetivos específicos propuestos. La metodología de este proyecto se divide en 5 actividades para lograr cumplir con los objetivos propuestos. Estas actividades son contextualización inicial, asociación con proyectos en los que se trabajó en la pasantía, identificaciones de actores clave dentro de estos proyectos, entendimiento de habilidades interdisciplinarias para hacer ingeniería civil sostenible y la elaboración del informe final. Ahora vamos a abordar el marco teórico para comprender algunos conceptos clave en el desarrollo del trabajo. El primero de ellos es la sostenibilidad, que se define como lo que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades propias. Adicionalmente, se definen los objetivos de desarrollo sostenible, que son un conjunto de 17 metas adoptadas por la ONU en 2015 para enfrentar desafíos que enfrenta el mundo actualmente. Es por ello que para definir qué es la sostenibilidad en ingeniería civil podemos comenzar por identificar cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que se aplican a nuestro campo de acción. Uno de ellos es el objetivo de desarrollo 6, el cual es agua limpia y saneamiento. El 7 es energía asequible y no contaminante. El 9 es el objetivo industria, innovación e infraestructura. El 17 es alianzas para los objetivos y el 11 ciudades y comunidades sostenibles. En nuestro país y en la ingeniería civil es muy común el término de alianza público-privada, también conocida como APP. ¿Pero qué es? Es un acuerdo de cooperación entre el sector público y el sector privado para la financiación, construcción, operación y mantenimiento de proyectos de infraestructura o la prestación de servicios públicos. En Colombia estos se rigen bajo la Ley 1508 de 2012. Un ejemplo de ello son las concesiones viales, que han tenido una evolución en nuestro país, mejorando y tratando de fortalecer estas alianzas. Estas han tenido 5 generaciones. La primera de ellas se desarrolló de 1993 a 1998, en la cual se creó el Instituto Nacional de Vías. La segunda y tercera se desarrollaron de 1999 a 2012 y se destacan por la creación del Instituto Nacional de Concesiones, y la cuarta y quinta generación, que son las que se desarrollan en la actualidad, tienen varios aspectos destacables como la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura, la implementación de la Ley 1508 de 2012 y la inclusión de la sostenibilidad en 4 ámbitos: ambiental, social, financiero e institucional. Ahora vamos a definir qué es el Project Finance. Bueno, pues el Project Finance es una técnica de financiamiento estructurado que se utiliza ampliamente en grandes proyectos de infraestructura, energía y otros sectores intensivos en capital. Esta estructura puede ser sencilla, pero puede llegar a ser muy compleja debido al número de actores que se vean involucrados. Esta se basa principalmente en los flujos de caja futuros que generará el propio proyecto para repagar el financiamiento. Uno de los actores más importantes dentro de la estructura del Project Finance para la financiación de proyectos de infraestructura es la banca. Vamos a comenzar hablando de los bancos nacionales, que desempeñan un papel muy importante en el desarrollo de los proyectos en el país. Esto lo hacen a través de bonos locales, de líneas de crédito y esquemas de financiamiento a largo plazo. Algunos de los más influyentes en nuestro país son el Grupo Bancolombia, el Banco de Bogotá y la Financiera de Desarrollo Nacional. Asimismo, muchos bancos e instituciones internacionales se han sumado a la financiación de proyectos de infraestructura en nuestro país. Algunos de ellos son JP Morgan, SMBC, BNP Paribas y Goldman Sachs. Asimismo, tenemos que hacer mención a la banca multilateral, que la banca multilateral son instituciones financiadas por un conjunto de países miembros que tienen como objetivo promover el desarrollo económico sostenible y reducir la pobreza a través de la financiación de proyectos a gran escala. Algunas de las más influyentes en nuestro país son el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la IFC, que es miembro del grupo del Banco Mundial, y la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Es importante hacer mención al marco que regula las asociaciones público-privadas. En nuestro país, estas se regulan mediante la Ley 1508 de 2012, la Ley 1682 de 2013 y los decretos 1082 de 2015 y 1467 de 2012.
Adicionalmente, existen algunos estándares internacionales aplicados a estas que reflejan y velan por los aspectos sostenibles, como los estándares de desempeño de la IFC, los principios de Ecuador y algunos criterios de sostenibilidad de diferentes bancos, como las normas ambientales y sociales del Banco Mundial. Conociendo los anteriores conceptos y añadiendo a esto que la mayoría de proyectos de infraestructura vial en nuestro país se desarrollan bajo la modalidad de APP, se procede a hacer un análisis de los estándares y regulaciones que algunos de los bancos que tienen mayor participación en proyectos viales de nuestro país exigen en cuanto a la sostenibilidad. En esta búsqueda se encontró que algunos bancos tienen sus propios requisitos de sostenibilidad y los que no se adhieren a alguna normativa internacional. Estos requisitos pueden ser ambientales, sociales, de gobernanza, y se encontró que se aplican desde fases tempranas del proyecto, como la planificación y la estructuración, hasta la construcción, operación y mantenimiento del mismo. Como caso de estudio, se analizará un proyecto de infraestructura vial en Colombia que se está llevando a cabo bajo la modalidad de asociación público-privada. Aunque los detalles del proyecto son confidenciales, se buscará que a través de la experiencia y el conocimiento de expertos en el tema, se ofrezca un breve repaso sobre lo que puede implicar un contrato de crédito en cualquier proyecto APP, y este análisis no solo se refiere específicamente al proyecto en cuestión, sino que se presenta como un ejemplo general de cómo podrían estructurarse otros contratos de esta modalidad. Como resultado de este caso de estudio, se pudo realizar un análisis de los requerimientos de sostenibilidad en un contrato de crédito. Cabe aclarar que en el modelo del contrato de concesión no se tiene alguna especificación ni requerimiento en cuanto a aspectos sostenibles, cosa que sí está explícita en un capítulo del contrato de crédito, es decir, en el que participan los lenders y bancos del proyecto, y que, como se puede ver, cuentan con distintas secciones como definiciones de términos ambientales y sociales, garantías, condiciones de aspectos ambientales y sociales que se deben cumplir antes de los desembolsos, las acciones prohibidas dentro del proyecto y la solicitud de información y seguimiento a estos requisitos que ellos piden. Estos tienen distintos plazos que se presentan antes y durante la vida del proyecto. En esta sección también se habla explícitamente de los documentos que deben entregarse y se nombran cada uno de los requisitos ambientales, sociales y de gobernanza que se deben cumplir durante el proyecto. Como el objetivo de este trabajo es encontrar aquellas habilidades interdisciplinares que debe tener un ingeniero civil para llevar a cabo proyectos sostenibles, y habiendo evidenciado cómo se está aplicando actualmente la sostenibilidad en un proyecto de infraestructura vial, se determinaron algunas de ellas, como la conciencia ambiental y la evaluación de impacto, la planificación estratégica y el desarrollo sostenible, la gestión de proyectos y finanzas sostenibles, el uso eficiente de recursos y energía, la comunicación y participación comunitaria, el trabajo con equipos multidisciplinarios, la educación y capacitación continua en tecnologías y prácticas sostenibles, y el dominio de idiomas en un mundo cada vez más interconectado. Se plantean tres tópicos de discusión. El primero de ellos es la sostenibilidad en los proyectos de infraestructura, particularmente en el contexto de las asociaciones público-privadas, se convierte en un tema crucial que requiere una atención meticulosa, y es que la presión de los lenders para establecer estándares de sostenibilidad resalta la necesidad de un enfoque proactivo en la gestión ambiental y social. Sin embargo, la discrepancia entre los requisitos del contrato de concesión y el contrato de crédito sugiere que se requiere una mayor armonización normativa para evitar malos entendidos y asegurar que estos principios de sostenibilidad se implementen de manera efectiva. También que la incorporación de criterios de sostenibilidad en la APP es una tendencia emergente, pero que se requiere un informe más integral que considere tanto las exigencias de los financistas como las realidades del entorno local. Por último, se plantea que la formación de futuros ingenieros y profesionales del sector debe incluir una base sólida en principios de sostenibilidad. De este trabajo se concluye que la sostenibilidad ha dejado de ser una consideración opcional en la ingeniería civil para convertirse en un imperativo. Adicionalmente, el caso de estudio evidencia que la sostenibilidad en proyectos de infraestructura vial bajo la modalidad APP en Colombia depende en gran medida de las exigencias de los financistas. También es importante destacar que el ingeniero civil que egresa de la Universidad Nacional de Colombia debe poseer un conjunto diverso de habilidades que trasciendan el conocimiento técnico tradicional. Y por último, se destaca que la academia juega un papel fundamental en la formación de ingenieros comprometidos con la sostenibilidad. Se recomienda entonces escalar los principios y prácticas aquí vistos a otros proyectos de ingeniería y a situaciones cotidianas. Es importante promover la colaboración entre distintas disciplinas y se recomienda que se incluyan aspectos de sostenibilidad en los planes de estudio y mantenerse al tanto de las actualizaciones en normativas y estándares de esta. Por último, se presentan las referencias usadas para el desarrollo del trabajo. Muchas gracias por su atención.
Optimización de la cadena de suministro y promoción de la eficiencia logística. Trabajo de grado en modalidad pasantía realizado por mí, Gwen Meléndez, estudiante de Ingeniería Civil. En primer lugar, vamos a dar una pequeña introducción de lo que fue mi trabajo de pasantía y la importancia e influencia de la logística en el país. Llevé a cabo mi pasantía en el Departamento Nacional de Planeación, entidad encargada de la planificación de políticas públicas y la priorización de recursos de inversión. Estuve vinculada a la Subdirección de Logística, que trabaja en el marco de la Política Nacional Logística para mejorar la competitividad del país. Ahora bien, hablemos de la importancia de la logística en Colombia. La logística es crucial para asegurar que los productos y servicios lleguen de manera eficiente a los consumidores. Beneficia tanto al sector público como al privado, y este trabajo se enfoca en 4 beneficios clave: reducción de costos, aumento de la competitividad, menor impacto ambiental y mejora en la conectividad. Y ahora, para saber qué se necesita para alcanzar estos objetivos, es necesario conocer el estado actual del país en cuanto a logística. Colombia tiene un gran potencial gracias a su ubicación geográfica y participación en el comercio internacional, pero todavía enfrenta retos importantes. En el 2023, el país ocupó el puesto 66 en el índice de desempeño logístico, con un puntaje de 2.9 sobre 5, y los costos logísticos siguen siendo elevados, alcanzando el 17.9% de las ventas para el año 2022, siendo el transporte uno de los principales costos. Y de igual forma, una de las principales problemáticas que se encontraron fue el deterioro de las vías. Para abarcar los desafíos que se encuentran, es necesario destacar el rol de los corredores logísticos, las arterias principales que conectan las regiones productivas y de consumo. Colombia cuenta con 7 corredores estratégicos como Bogotá-Buenaventura y Bogotá-Barranquilla, que incluyen transporte terrestre, ferroviario, fluvial y aéreo. Estos corredores son claves para integrar los distintos modos de transporte y mejorar la eficiencia logística. Hablemos ahora de la infraestructura y la red logística. Y claramente vamos a empezar con el modo carretero, el principal modo de transporte y carga, movilizando alrededor del 80% de las mercancías nacionales. De 205.000 kilómetros de vías, un 69% corresponde a red terciaria, que según datos del INVIAS se encuentran principalmente en estado malo y regular, un 22% a secundaria y solo un 9% primaria, que si bien es el que lleva la menor proporción, su rol es fundamental para el transporte de mercancías. Las vías concesionadas son administradas por la ANI y están especialmente concentradas en Antioquia y Cundinamarca, áreas estratégicas de producción y comercialización y que tienen una gran influencia en el transporte. El modo férreo ha sido subutilizado, con solo el 37% de los 3.528 kilómetros de red férrea en operación. Los principales corredores son la red férrea del Atlántico, el corredor Bogotá del Encito y el corredor central. En la imagen se pueden observar los corredores férreos a cargo de la ANI. De estos, la red férrea del Pacífico está inhabilitada y en la cual, cabe resaltar, hay un gran interés estratégico, pues conecta a uno de los principales puertos del país. En el 2023 se movilizaron 31.1 millones de toneladas, aunque esto representa una caída del 38% respecto al 2019. El modo aéreo cuenta con 305 pistas aéreas, pero solo 202 en operación. Sin embargo, se debe resaltar su importancia en el mercado internacional. Con 12 aeropuertos internacionales se ve una clara diferencia entre volúmenes de carga nacionales e internacionales. Para el año 2023 se movilizaron 133.000 toneladas a nivel nacional y más de 400.000 toneladas a nivel internacional en modo exportación. El modo fluvial tiene 18.225 kilómetros de red navegable, con el río Magdalena siendo el corredor más importante, pero enfrenta problemas de dragado e infraestructura. El modo cabotaje creció significativamente en 2023, movilizando 10.8 millones de toneladas, siendo los puertos de Cartagena y Santa Marta los más relevantes.
Al ver la distribución del movimiento de carga se puede ver la diferencia abismal del modo carretero a los otros modos y cómo el modo férreo fue perdiendo participación a lo largo de los años. Para terminar esta caracterización, quiero dar especial énfasis a los nodos estratégicos en cuanto a comercio internacional. En primer lugar está el tráfico portuario. Colombia tiene 12 zonas portuarias esenciales para el comercio exterior que movilizan 156 millones de toneladas anuales. Los puertos más importantes son Cartagena, Ciénaga, Buenaventura, los cuales manejan la mayor parte de la carga internacional del país. Finalmente están los pasos fronterizos. Colombia cuenta con 11 pasos fronterizos oficiales, entre ellos los más importantes que se puede destacar son Simón Bolívar con Venezuela, Rumichaca, Ecuador y Leticia, Brasil, Perú, que no solo funciona como paso terrestre, sino también fluvial. Esos pasos son esenciales para el comercio binacional, pero enfrentan dificultades en cuanto a procesos aduaneros y accesos viales deficientes. Los puertos y pasos fronterizos también tienen un impacto directo en la calidad de vida de las poblaciones cercanas. Como se puede observar, las poblaciones cercanas a estos puntos tienen menor porcentaje de necesidades básicas insatisfechas, detallando zonas como La Guajira, Bichada y Chocó, en donde se presentan mayores problemáticas. El comercio brinda una mejoría en las regiones aledañas. Oportunidades de mejora. Esencialmente se identificaron dos áreas clave para optimizar la competitividad y la cadena de suministro en Colombia. La primera es la infraestructura eficiente en los corredores logísticos y pasos fronterizos que presenta problemas de mantenimiento, congestión y falta de capacidad. La clave no es solo ampliar vías, sino mejorar la integración modal y la inversión en infraestructura fluvial y accesos a puertos. Un ejemplo clave es el corredor Bogotá-Buenaventura, que enfrenta grandes desafíos. A pesar de contar con una red férrea, esta no funciona, limitando el transporte intermodal y aumentando el tráfico en las vías carreteras. El segundo punto crítico es la ineficiencia en la coordinación institucional, que incrementa los tiempos de entrega y los costos debido a la falta de un sistema integrado y poca coordinación entre entidades. Recomendaciones. Las primeras recomendaciones se centran en mejorar los corredores logísticos intermodales, especialmente la conexión hacia los puertos y pasos fronterizos estratégicos. Es esencial mejorar las vías terciarias y los accesos a las ciudades para conectar las zonas productoras con estos nodos. Además, se debe invertir en infraestructura portuaria y en la agilización de los procesos aduaneros, junto con la creación de centros logísticos en áreas estratégicas. Y hablando un poco de estos centros logísticos, viene una recomendación clave que es la inversión en infraestructura logística especializada. Particularmente me centré en el sector agrícola, que ha aumentado su participación en el PIB nacional. La tecnología avanzada no solo va en el uso de las grandes bases de datos, sino que debe enfocarse en herramientas que mejoren la distribución y el transporte de los productos. Además, la creación de puertos secos es fundamental para mejorar los procesos aduaneros y reducir la congestión en los principales puertos. Finalmente, se recomienda la implementación de tecnología y automatización, especialmente en pequeñas y medianas empresas, para mejorar la eficiencia logística. También es crucial optimizar los procesos logísticos y mejorar la gestión fronteriza, coordinada mediante implementación de sistemas integrados de información para agilizar las operaciones comerciales. Por último, como conclusiones podemos resaltar que las mejoras en infraestructura y procesos logísticos incrementan la competitividad de las regiones, facilitando su acceso a mercados internacionales. La optimización de rutas y el uso de tecnologías limpias reducen las emisiones y mejoran la sostenibilidad. Además, la inversión en infraestructura especializada mejorará la gestión de productos y la modernización de pasos fronterizos, junto con la digitalización de procesos aduaneros, impulsarán el comercio y la integración internacional. Muchas gracias.
muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Lina Fernanda López Alarcón y les voy a presentar mi trabajo de grado titulado Estrategia de Acompañamiento Técnico y Gestión Efectiva de Proyectos de Infraestructura Vial y Urbana en el marco de factibilidad, estudios y diseños para la ampliación de las intersecciones de la Avenida Las Américas con la Avenida Boyacá y Avenida del Congreso Eucarístico, en la modalidad pasantía en el semestre 2024-1, dirigido por el ingeniero William Castro. A continuación se presenta la tabla de contenido donde miraremos una pequeña introducción, el objetivo general del proyecto, la entidad donde realicé mis pasantías, además de la descripción del proyecto, la propuesta metodológica, la estructura de la estrategia planteada, los resultados esperados, las conclusiones y finalmente las referencias utilizadas a lo largo del desarrollo del proyecto. En esta primera parte vamos a hablar de la importancia de contar con una estrategia sólida, acompañamiento técnico y gestión efectiva en proyectos de infraestructura vial y urbana, en este caso en la ampliación de las intersecciones de la Avenida Las Américas. Cabe destacar que es crucial que este tipo de proyectos coordinen de manera eficiente los recursos humanos y financieros. Para ello, se implementarán enfoques innovadores que permitan ejecutar las obras de manera oportuna y con la calidad requerida. El impacto de este proyecto en la ciudad es estratégico, pues se mejorará la conectividad entre diferentes áreas, lo que no solo reduce los tiempos de desplazamiento, sino que también disminuye la contaminación, además de contribuir con una mayor integración social y económica de las zonas afectadas. Para lograr estos objetivos se utilizarán tecnologías avanzadas en ingeniería, así como un análisis de factibilidad técnica, económica y social. Todo esto, acompañado de una gestión eficiente de los recursos, garantizará que el desarrollo sea sostenible y cumpla con los altos estándares de calidad que la ciudad demanda. El objetivo general de este trabajo es implementar una estrategia integral de acompañamiento técnico y gestión efectiva de proyectos para garantizar el éxito en la ampliación de las intersecciones de la Avenida de las Américas, promoviendo así un desarrollo urbano sostenible y la mejora de la movilidad urbana. Realicé mis pasantías en el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, que es una entidad dedicada al planeamiento, diseño y seguimiento de proyectos de infraestructura urbana, destinada a atender la ejecución y el mantenimiento de obras viales y de espacio público pertenecientes a cada una de las 20 localidades de Bogotá. Su misión es promover el desarrollo sostenible de la ciudad a través de la ejecución de proyectos de alta calidad que mejoren la calidad de vida de los habitantes de Bogotá. Ahora se presenta una pequeña descripción del proyecto y todo parte de tener en cuenta que las intersecciones actuales presentan altos flujos vehiculares, produciendo una alta congestión vehicular y un entrecruzamiento en los accesos a las orejas de las intersecciones, lo que causa pasos a riesgos y conflictos de vehículos. Por esto, el proyecto de ampliación de las intersecciones de la Avenida Las Américas con la Avenida Boyacá y Avenida del Congreso Eucarístico busca el mejoramiento de las condiciones de movilidad vial, peatonal y ciclista de las intersecciones, mediante la ampliación y el mejoramiento de la infraestructura existente y la construcción de una nueva infraestructura que permita brindar condiciones adecuadas de movilidad para todos los actores viales. Para poder desarrollar la estrategia metodológica, se estudiaron distintas metodologías y enfoques que permitieran optimizar y mejorar los procesos en los proyectos. Y las más representativas fueron el modelo HDN, que traduce al español estándares de diseño y mantenimiento de carreteras, y este evalúa y optimiza el diseño y construcción y mantenimiento de carreteras, teniendo en cuenta factores técnicos, económicos y de rendimiento para maximizar su vida útil y garantizar su funcionalidad y seguridad. Y tenemos el enfoque Lean Management, que se enfoca en optimizar procesos, pues este busca mejorar continuamente los procesos, eliminando actividades sin valor y produciendo más con mejor calidad y menor costo. Ahora bien, para poder generar una estrategia metodológica, se parte de tener en cuenta que la infraestructura vial es fundamental para el desarrollo sostenible y la movilidad eficiente de las ciudades. En el caso de Bogotá, como se dijo anteriormente, las intersecciones de la Avenida de las Américas con la Avenida Boyacá y la Avenida del Congreso Eucarístico presentan graves problemas de congestión y seguridad, por lo que su ampliación es crucial. Este proyecto se gestionará con la metodología HDN, que combina análisis técnico y económico, y el enfoque Lean Management, que optimiza procesos y reduce costos. Juntas, estas dos metodologías garantizarán una planificación eficiente y ejecución de calidad y sostenibilidad a largo plazo, mejorando significativamente la movilidad y la calidad de vida de la ciudad. Ahora se presenta la estructura de la estrategia. Como primer paso tenemos la planificación y el análisis inicial. El primer paso del proyecto es un análisis detallado de las intersecciones actuales, considerando aspectos técnicos y socioeconómicos. Usando el modelo HDN se evalúa la congestión vehicular y la seguridad vial para proponer escenarios de ampliación. Aquí también se hace un análisis de factibilidad que incluye una evaluación técnica, donde se realiza una revisión de flujos vehiculares e infraestructura, simulaciones de diseño y verificación de compatibilidad con las redes existentes.
También se realiza un análisis económico donde se hace una estimación de costos de construcción y operación con un análisis costo-beneficio considerando ahorros en tiempos y accidentes. Y finalmente se realiza un análisis socioambiental donde se realiza una evaluación de impactos en la comunidad y la mitigación de efectos negativos. Como segundo punto, se tiene el desarrollo del diseño y especificaciones técnicas. En esta etapa, el diseño se fundamenta en los resultados del análisis inicial y de factibilidad, lo que permite crear un proyecto vial que satisfaga todas las necesidades actuales como las futuras. Utilizando el modelo HDN, se garantiza que el diseño se ajuste a los estándares de calidad y cumpla con las normativas locales. Durante este proceso, se elaboran planos preliminares detallados, asegurando que se consideren aspectos cruciales como la durabilidad y el mantenimiento a largo plazo. Esto es vital para optimizar recursos y reducir costos a lo largo de la vida útil de la infraestructura. En definitiva, el objetivo es crear un diseño que no solo sea funcional, sino que también sea sostenible y eficiente, contribuyendo a la mejora de la movilidad en la ciudad. Ahora, como tercer punto, tenemos la aplicación de la metodología Lean, que pues permite optimizar procesos. En esta fase, pues se pretende optimizar la gestión y la construcción después de ya haber definido el diseño. eh, y pues sus principales aplicaciones son la reducción de actividades, pues que no aportan valor, la minimización de la variabilidad y del tiempo de los ciclos, y también la simplificación de procesos. Esta metodología se va a centrar en la eliminación de desperdicios, la mejora continua y la eficiencia operativa. Además, se van a identificar las áreas esenciales del proyecto y se establecen sistemas de control para asegurar que los recursos se utilicen de manera eficiente. También se utiliza Lean para mejorar la comunicación entre los equipos, promoviendo una colaboración efectiva y una toma de decisiones ágil. Todo esto se complementa con un control continuo para garantizar que cada etapa del proyecto se ejecute de manera óptima. El cuarto paso ya es la ejecución de la construcción. En esta fase se aplica también los procesos de Lean con el fin de enfocarse en la eficiencia operativa. Esta estrategia va a permitir optimizar los recursos, reducir tiempos improductivos y llevar a cabo un monitoreo continuo del progreso del proyecto. Además, se van a utilizar herramientas de gestión visual y se harán reuniones periódicas para asegurar que todo el equipo esté alineado con los objetivos establecidos inicialmente. Además, se va a garantizar que se cumplan los estándares técnicos del modelo HDN, lo que es fundamental para asegurar la durabilidad y la calidad de la infraestructura que se está construyendo. De esta manera, no solo se busca complementar el proyecto en el tiempo previsto, sino también asegurar que el resultado final cumpla con las expectativas y necesidades de la comunidad. Como quinto paso, tenemos la implementación de un sistema de monitoreo continuo para evaluar los estándares del modelo HDN a lo largo del proyecto. Se van a analizar los datos en tiempo real con el fin de identificar cualquier desviación y garantizar así la calidad y eficiencia de la construcción. Al finalizar cada fase se va a llevar a cabo evaluaciones que permitan revisar el cumplimiento de los objetivos de diseño y poder identificar oportunidades de mejora en el proyecto. También se harán cronogramas detallados que permitan un seguimiento minucioso del progreso, donde se van a utilizar herramientas de gestión para gestionar los riesgos y asegurar que el avance del proyecto se mantenga en la dirección correcta, evitando sobrecargas en los recursos asignados. Esto no solo va a permitir un control efectivo del proyecto, sino que también va a asegurar que se mantenga en línea con los plazos y presupuestos establecidos. Y finalmente tenemos la entrega y mantenimiento del proyecto. Al terminar la construcción, se va a entregar la obra asegurando que cumpla con los requisitos de calidad y funcionabilidad establecidos en el proyecto. Además, se implementará un plan de mantenimiento basado en el modelo HDN que va a garantizar un funcionamiento óptimo a lo largo del tiempo. Este plan va a estar diseñado para prevenir el deterioro, reducir costos de reparación y prolongar la vida útil de las intervenciones. También se incluyen recomendaciones para procedimientos de mantenimiento e inspecciones regulares, lo que permitirá identificar y abordar posibles problemas de manera proactiva, asegurando la calidad y durabilidad de la infraestructura y contribuyendo a la sostenibilidad del proyecto en el largo plazo. Y finalmente tenemos los resultados esperados. En cuanto a la movilidad urbana, habrá una gran reducción de tiempos de desplazamiento y también un incremento de la capacidad vehicular. Eso es súper importante en una ciudad como Bogotá. También tendremos pues una mejora en la seguridad vial, lo que permitirá pues reducción de accidentes. En cuanto al impacto económico y social, hay pues eficiencia en el uso de recursos, beneficios económicos y mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Y finalmente, en cuanto a la gestión de proyectos, como resultados esperados, tenemos que se van a cumplir los plazos y presupuestos del proyecto y una reducción significativa de desperdicios y una mejora continua en el proyecto.
Como conclusiones finales, tenemos que el proyecto de ampliación de las intersecciones de la Avenida Las Américas resalta la relevancia de una estrategia técnica bien estructurada y una gestión eficiente. La combinación de metodologías como Lean Management y el modelo HDM permiten tomar decisiones oportunas y garantizar el cumplimiento de plazos y presupuestos. Además, el análisis de factibilidad muestra que esta ampliación es no solo viable, sino que también traerá grandes beneficios a la mejora del flujo vehicular, la seguridad vial y la conectividad en Bogotá. También es clave identificar las áreas críticas en los procesos para optimizar recursos, mejorar la planificación y reducir los riesgos durante la ejecución del proyecto. Por otra parte, la colaboración interdisciplinaria también juega un papel esencial, facilitando el desarrollo de soluciones innovadoras que respondan a las necesidades específicas del entorno urbano. Finalmente, esta pasantía me ayudó a fortalecer mis conocimientos en ingeniería civil, también me ayudó a desarrollar habilidades prácticas con una visión más clara sobre los retos en la infraestructura vial y urbana. Finalmente se presentan las referencias utilizadas a lo largo del desarrollo del proyecto. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todos, mi nombre es Daniel Ávila García y a continuación les voy a presentar mi trabajo de grado, el cual es la construcción y calibración de modelos de simulación microscópica usando Sumo para evaluar estrategias de control de tráfico. Bueno, yo realicé mi trabajo de grado en la Universidad de Purdue en Estados Unidos. Estuve trabajando en el laboratorio Connected Automated and Resilient Transportation Lab bajo la mentoría del Dr. Ji-Hen Feng. Este laboratorio principalmente se centra en 3 ramas de investigación. La primera es la automatización cooperativa en la conducción, también está la ciberseguridad en sistemas de transporte y la evaluación de vehículos inteligentes. Bueno, este proyecto se centra en la optimización de señales de tráfico en las intersecciones, uno de los problemas más críticos en los sistemas modernos de gestión de tráfico. El objetivo es reducir el tiempo total de espera de los vehículos, ajustando los tiempos en las intersecciones semaforizadas. Entonces, esto apunta a reducir la congestión, optimizando el flujo de tráfico en las intersecciones, haciendo pues que tengamos mayor confort por el tráfico más fluido y la disminución de los tiempos de viaje. También también se apunta también algo, es el impacto ambiental, pues la congestión y los vehículos frenando y acelerando en las intersecciones aumenta el consumo de combustible y las emisiones. Optimizar el flujo ayuda a mitigar estos efectos, minimizando paradas innecesarias y reduciendo así el consumo de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero. Por último, con una movilidad mejorada, facilitamos el movimiento de personas y bienes a lo largo de las ciudades o las redes de tráfico. Bueno, las estrategias de control de tráfico más conocidas, pues tenemos soluciones de tipo fijo, de tiempo fijo, las cuales usan datos históricos de tráfico para crear planes de temporización para diferentes horas del día. Entonces podemos ver ahí cómo funciona. El problema es que el tráfico fluctúa rápidamente a lo largo del tiempo. Entonces podemos ver que le estamos dando luz verde en muchas ocasiones, en momentos en donde ni siquiera tenemos vehículos rojos en nuestra intersección. Entonces, pues a este problema tenemos las soluciones actuadas que recogen datos en tiempo real de sensores en la infraestructura. Aquí vemos nuestro sensor y cada vez que detecta un vehículo rojo, le asigna una luz verde. Así nos evitamos dar luz verde cuando no hay vehículos en el carril. Esto, sin embargo, tiene un alto costo operativo y un mal funcionamiento de un dispositivo puede llevar a un rendimiento muy deficiente. En el laboratorio se investigan soluciones que tienen que ver con nuevas tecnologías como algoritmos de aprendizaje por refuerzo, los cuales toman datos de vehículos conectados y vehículos autónomos para así predecir futuras situaciones de embotellamiento en las intersecciones y mitigarlas con mucho tiempo de antelación. Bueno, el objetivo era hacer un modelo de una autopista que queda en Ann Arbor, Michigan. Tenemos una longitud de 6.8 kilómetros del corredor, 11 intersecciones y un total de 114 movimientos vehiculares. Es importante decir que para cada uno de estos movimientos tenemos datos de campo del conteo de vehículos. Para hacer el modelo se escogió Sumo. ¿Qué es Sumo? Sumo, sus siglas quieren decir Simulation of Urban Mobility, y es un programa de código abierto desarrollado por el Instituto Aeroespacial Alemán.
es una herramienta de modelación de tráfico multimodal y pues algunas de sus características principales es que permite crear modelos microscópicos. ¿A qué se refiere con modelos microscópicos? Que podemos tener o podemos modelar uno a uno el comportamiento de nuestros agentes presentes en la simulación. Sí, podemos modelar el comportamiento de los vehículos, de los peatones, de los ciclistas, también de otros agentes como pueden ser las luces de tráfico, etcétera. Entonces también tenemos simulaciones tanto determinísticas como probabilísticas y pues al lado derecho podemos ver las capacidades que tiene Sumo, que son aplicaciones integrales, movimiento avanzado de vehículos, alto rendimiento y interoperabilidad. Bueno, para desarrollar nuestra red, entonces pues uso Sumo y uno de sus programas que vienen con él, en el cual podemos seleccionar nuestra área de estudio y se nos va a generar una red, pero pues esta red no es precisa, entonces se usó también Google Maps y Google Street View porque se intentaba modelar a detalle cada una de las intersecciones y la geometría de la red. Para generar la demanda de tráfico, pues se utilizó un enrutamiento por probabilidades de giro, en el cual se generan rutas para Sumo basado en volúmenes de tráfico y probabilidades de giro. Esta generación de rutas es muy importante aclarar que es una generación de rutas determinista. Para tener el conteo de nuestros vehículos y poder comparar el flujo de la simulación con el flujo de vehículos de campo, se instalaron detectores de bucle de inducción para poder tener estos datos. Ya cuando hablamos de la optimización de las estrategias de control de tráfico, pues tenemos dos aspectos importantes, que es la optimización y la coordinación. Entonces, cuando hablamos de optimización, nos enfocamos en mejorar el flujo de tráfico, ajustando los tiempos de los semáforos. También se mejora la eficiencia para reducir los tiempos de los vehículos pasan detenidos en la intersección y se aumenta la seguridad. Cuando hablamos de coordinación, es sincronizar los tiempos de los semáforos para que los vehículos puedan pasar por varias intersecciones sin detenerse con frecuencia. Esto genera un tráfico fluido y pues se crea algo que se llama el propósito es crear algo que se llama una ola verde, donde una serie de luces verdes permiten que los vehículos sigan moviéndose a una velocidad constante. Si pensamos en estas dos tareas, podemos ver que son muy complejas por la dimensión del problema y la complejidad matemática. En la dimensión del problema, pues múltiples intersecciones con múltiples carriles generan una dimensión grande y los algoritmos para optimizar los tiempos de los semáforos pues tienen cierta complejidad. Hacerlo de forma manual sería imposible, por lo cual se utiliza un programa de la empresa PTV, el cual es Bistro, para hacer esta optimización. Entonces se genera otro modelo en Bistro entonces, de la red, en la cual pues se hace un plan semafórico de tiempo fijo, coordinado, no seccionado, como lo podemos ver acá, y un plan semafórico de tiempo fijo, coordinado, seccionado, como podemos ver en la imagen. Entonces, luego evaluamos cuál de estos presenta un mejor rendimiento y a partir de este se crea un plan semafórico actuado y un plan semafórico actuado y coordinado. Para obtener los datos de la simulación utilizamos Tracy, que es un protocolo, sus siglas son Traffic Control Interface, y entonces este protocolo facilita la conexión en tiempo real entre la simulación de Sumo y programas externos. En este caso, nuestro programa externo es un script de Python con el cual se controlan, digamos, los semáforos en las intersecciones y también se extraen datos de la simulación en tiempo real. Bueno, para evaluar la calibración del modelo utilizamos la estadística GEH, la cual compara el volumen simulado con el volumen real. Entonces, el criterio para un solo movimiento es que el GH sea menor a 5 y para toda la red que el 85% de los valores de GH sean menores a 5. Para medir el desempeño de nuestra red, primero vamos a utilizar el retraso. Bueno, es con esta ecuación. Lo importante aquí ver es que esta ecuación está comparando el tiempo ideal que le tomaría al vehículo llegar a la intersección si no hubiese congestión versus el tiempo que realmente le está tomando a este vehículo llegar a la intersección.
Tenemos también otras métricas de desempeño, como es el tiempo de viaje, el tiempo perdido, el número de paradas y el tiempo detenido de cada uno de los vehículos en la red. Y por último, tenemos los diagramas de tiempo y espacio, que como podemos ver, son estos diagramas de acá, en el cual cada una de estas líneas representa la trayectoria de los vehículos. Entonces es muy útil, pues proporcionan información sobre el flujo de tráfico y los posibles puntos de congestión en nuestra red. También ofrecen una visión global de cómo está funcionando la coordinación entre las intersecciones y ayudan a identificar ubicaciones con mayor probabilidad de obstrucción del tráfico. Entonces podemos ver aquí que tenemos de forma gráfica el retraso, la longitud de cola, una corta parada y arranque, y también podemos ver vehículos que vienen de vías secundarias, y pues también podemos ver aquí la coordinación entre cada una de las intersecciones y lo que llamamos la ola verde. Por último, pues ya tenemos los resultados y la discusión. Entonces este es el resultado final del modelo que se hizo. Entonces, hablando de la calibración del modelo, podemos ver que solo tenemos 3 valores de GH mayores que 5, y si comparamos los volúmenes de campo con los volúmenes de sumo, vemos que están muy cerca los unos de los otros. Entonces, teniendo esto así, vemos que más del 96% de los valores son menores que 5, entonces nuestro modelo está muy bien calibrado. Ok, entonces pasemos a comparar los planes de tiempo fijo coordinados. Entonces, en azul el plan fijo no seccionado, y en amarillo el plan fijo seccionado. Vemos pues que la diferencia es mínima en cada uno de ellos cuando vemos el delay, especialmente si observamos el promedio de estos. Pero ya pasando a las otras métricas de desempeño, podemos ver que para el corredor principal, con estos histogramas de densidad, muchos de los valores de los vehículos se están corriendo hacia la izquierda para el programa seccionado, que es el amarillo. Entonces, y también vemos que la media y la mediana de este programa, tanto para el tiempo perdido, el tiempo de viaje, el número de paradas y el tiempo detenido, están teniendo pues mejores resultados. Las vías secundarias pues se comportan muy similar para ambos programas, pero vemos que el programa seccionado sí está mejorando el flujo del tráfico a través de nuestra red, principalmente en el corredor principal. Y pues por último podemos ver los diagramas de espacio-tiempo, en el cual es muy evidente, digamos, al final de nuestra red, que hay mucha formación de cola e incluso propagación de colas en ambos planes, pero pues el plan de tiempo fijo no seccionado se comporta muchísimo peor, porque miremos esta agrupación de colas y la longitud y la propagación de las colas se comporta mucho peor aquí. En cambio, pues hay de cierta mejora en el plan seccionado. También algo interesante que se ve con estos diagramas es que hay menor flujo de vehículos en el sentido oeste que en el sentido este. Y pues se observa cierta coordinación entre las intersecciones. Pasamos al plan de tiempo fijo seccionado y al plan actuado. Entonces, en este podemos ver que la comparación del retraso nos da una evidencia de que el plan actuado se comporta muchísimo mejor para todas las intersecciones, y es una evidencia de esto. El promedio lo vemos que está muy por debajo del plan seccionado. Y por otro lado, viendo nuestras otras métricas de desempeño, también se comporta muy bien para el tiempo perdido. Tenemos mayor agrupación de densidad de valores hacia la izquierda en los histogramas, también en el de tiempo de viaje. Pero hay algo muy interesante, y es que el número de paradas, la distribución es mucho mejor para el programa seccionado. Esto es una clara evidencia de que aunque el plan de tiempo fijo, aunque el plan actuado responde de forma dinámica y maneja mejor el tráfico en las intersecciones, hace que como no está coordinado, pues hace que los vehículos paren más a lo largo de toda la red. Pero aún así, pues vemos que este plan se comporta mucho mejor que el plan seccionado. Y pues también una evidencia de esto son nuestros diagramas de tiempo-espacio. Pues podemos ver aquí
esta agrupación de colas se reduce y pues aquí, sin embargo, pues también se evidencia que no existe una coordinación entre todas las intersecciones. Bueno, por último, evaluamos nuestro plan actuado y el plan actuado coordinado, en el cual pues vemos algo muy interesante cuando comparamos el delay, y es que pues aún así, si estamos usando todo nuestro arsenal en el plan actuado coordinado, no presenta mejores valores que el plan actuado, y incluso en algunos casos se comporta peor que el plan fijo, de tiempo fijo seccionado. Entonces, pues pasemos a ver esto en nuestras métricas del corredor principal. Pues todas las distribuciones de densidades en los histogramas se ven que son favorables para el plan actuado coordinado, como podemos evidenciarlo en todo, pero si pasamos al corredor, a las vías secundarias, vemos que el plan actuado se comporta muchísimo mejor. Aquí vemos en azul el plan actuado. Entonces esto es algo muy interesante porque vemos que el plan actuado coordinado optimiza el flujo en el corredor principal, pero esta optimización del corredor principal pues trae consigo que se comporta un poco eficiente para las arterias secundarias. Entonces, pues es algo muy interesante ver acá. Y por último vemos los diagramas espacio-tiempo para el plan actuado y el plan actuado coordinado. Entonces, pues realmente sí vemos que aquí hay mucha mayor congestión en esta parte, y eso desaparece con nuestro plan de tiempo, de plan actuado coordinado, y vemos que se observa muy bien la coordinación aquí. Digamos, hay incluso algunos vehículos que completan todo el corredor principal sin siquiera una parada. Entonces, pues sí se ve que el plan actuado coordinado se comporta muy, muy, muy bien para el corredor. Entonces, pues por último, las conclusiones es que los planes de tiempo fijo tienen ciertas limitaciones para gestionar el tráfico con variaciones significativas. El plan no seccionado es el que presenta mayores retrasos, y el plan seccionado pues mejora el desempeño, pero como vemos carece de flexibilidad. El plan actuado tiene un mejor desempeño en las vías secundarias gracias a la capacidad de ajustar los tiempos del semáforo, tiene una alta reducción en el tiempo de viaje, el tiempo perdido y el número de paradas. Pero se observa una deficiencia en la coordinación del corredor principal. Y por último, nuestro plan actuado coordinado es el que presenta el mejor desempeño en el corredor principal, reduciendo el tiempo de viaje y el número de paradas, y se confirma como la mejor estrategia para optimizar el flujo en el corredor principal. Sin embargo, tenemos un impacto negativo en las vías secundarias con un aumento en el tiempo perdido y el retraso. Por último, ya las recomendaciones es que pues se recomienda hacer un balance entre las vías principales y las secundarias, implementar sistemas de control híbrido, y pues como en algún punto lo mencioné, también se recomienda pues hacer este estudio, sienta las bases para el uso de tecnologías avanzadas, como es IA, para optimizar los semáforos y predecir congestionamientos de forma previa. También se debe hacer una reevaluación periódica de los patrones de tráfico, y pues si bien mi modelo no incluye tráfico multimodal, solo tenemos vehículos, entonces pues sí se recomendaría pues ya hacer un estudio mucho más complejo, integrando ciclistas, transporte público y algunos peatones. Estas son las referencias, y pues eso sería todo. Muchísimas gracias y quedo atento a sus preguntas. Mi proyecto de trabajo de grado se llama Innovación Sostenible en Infraestructura, Optimización de la Selección de Productos de SICA para el túnel de la línea en Colombia. La ingeniería civil es crucial en la construcción de infraestructura, lo cual se destaca por la selección de materiales que deben garantizar la durabilidad y eficacia de las estructuras. Un ejemplo es el túnel de la línea, lo cual se encuentra en la cordillera central y ha enfrentado desafíos geológicos y ambientales. Durante su construcción se utilizan productos de SICA Colombia, especialmente aditivos para hormigón y sistemas de impermeabilización. El túnel de la línea es una obra monumental en Colombia, lo cual tiene una longitud de 8,6 kilómetros y conecta departamentos como el Quindío y el Tolima. Este se divide en diferentes fases. La fase 1 se realizó la construcción del túnel piloto y el acceso al portal del Quindío, y en la fase 2 se hizo la construcción del túnel principal unidireccional y de la doble calzada Calarcá Américas y Bermellón Cajamarca.
En cuanto al proceso constructivo, se divide en diferentes etapas, como la es investigación y diseño, que es donde se realizan todos los estudios para diseñar adecuadamente el túnel, la preparación del sitio, que es el despeje y limpieza del terreno, la excavación, que se utiliza maquinaria especializada según las características del terreno, el revestimiento, que es la instalación de un revestimiento interior para asegurar la estabilidad de la obra, la instalación de sistemas, que se incorporan sistemas de drenaje, iluminación, ventilación y seguridad, las pruebas y puestas en marcha que se realizan para que haya un correcto funcionamiento y el cumplimiento de estándares de seguridad, la operación y mantenimiento, que se establece un programa de mantenimiento regular tras la inauguración para garantizar su correcto funcionamiento. Sika Colombia fue una de las empresas que proporcionó diferentes materiales, entre ellos aditivos para concretos, membranas en PVC, productos de impermeabilización, fibras para concreto, productos curadores y desenconfrantes y sellos y adhesivos. Lo que se desea hacer o la investigación que se hizo en este proyecto de grado es evaluar diferentes dos opciones en cuanto a rendimiento y en cuanto a precio, evaluando estas cantidades que ofrecieron y cada una de las líneas que se utilizaron para este proyecto. Entonces tenemos el Sika Plus y el Sika Visco Concrete, que corresponden a aditivos, Sigunit, que es un mortero, Sika Plan, que es una membrana impermeabilizante, Sika Top, Sika Groot y Sika Repair, que son morteros que se usan en diferentes aplicaciones, y Sika Water, que es una tira impermeabilizante. Se tiene el Sika Transparente, que es un sellador transparente, el Sika Fiber, que son fibras sintéticas, el Antisol y Sika Separol, que es un agente separador para evitar adherencias, y el Sika Dur. En cuanto se hizo un análisis por rendimiento y por costo, en la parte superior derecha pueden ver el cuadro donde se destaca cada línea y los productos que tiene, se puede ver los rendimientos obtenidos y en las notas se pueden ver características en cuanto a calidad y durabilidad o recomendaciones para el producto. Y en la parte inferior derecha pueden ver la línea con sus diferentes productos y las cantidades que la empresa ofrece y sus precios. Entonces, con estos dos cuadros se desea obtener como dos opciones que sería en cuanto a rendimiento y otra en cuanto a precio. En cuanto a rendimiento, se obtiene que el 123 universal ofrece una dosificación clara del 0,60% del peso de cemento y que facilita su aplicación y que asegura una consistencia adecuada con un asentamiento de aproximadamente 15 centímetros. Y en cuanto a costo, se obtiene que el mejor es el Sika Plus MO. Sika Visco Concrete. En cuanto a rendimiento, se tiene que el 30H es exactamente versátil con una amplia variedad de dosificaciones y que se adapta a diferentes necesidades desde el concreto convencional hasta lechadas del cemento. En cuanto al precio, se obtiene que el mejor es el 3100. El Sika Sigunitsu recomienda el 3405 debido a su versatilidad y adaptabilidad, y que cumple con el mejor rendimiento para este tipo de proyectos. En cuanto al precio, se recomienda el 3405 AFL, que sería el mismo. En el Sika Plan se recomienda el Fastener 45 debido a que tiene una cobertura de aproximadamente 64,6 metros cuadrados y que permite una instalación más rápida y sencilla. En cuanto a precio, se recomienda el Sika Plan 12G. En el Sika Top se recomienda el 121 debido a que tiene un rendimiento de 2,2 kilogramos sobre metro cuadrado y que tiene una capacidad para proteger contra la humedad y agentes corrosivos. En cuanto a precio, se recomienda el Sika Top 122 Plus monocomponente. En el Sika Groot se recomienda el 212 debido a que se destaca por su eficiencia, ya que requiere aproximadamente 1,85 kilogramos de polvo por litro de relleno. Y en cuanto a precio, se recomienda este mismo producto. En el Sika Repair se recomienda el 224, ya que tiene un rendimiento de 1800 kilogramos sobre metro cúbico
y su diseño sugiere una mayor versatilidad y resistencia. En cuanto a precio, se recomienda el Sika Repair 220. El Sika Separol se recomienda el que está en polvo, debido a que tiene un rendimiento de 0,3 kilogramos sobre metro cuadrado y es una opción eficiente y rentable para formar letras de diversos materiales. En cuanto al de precio, se recomienda el 500 Mixer. El Cicadur 32 Primer es el que se recomienda en cuanto a rendimiento, debido a que tiene un consumo de entre 400 a 600 gramos sobre metro cuadrado. Y en cuanto a precios, se recomienda el Cicadur 32 Primer, que sería el mismo. En el Sika Antisol, todos los productos tienen el mismo consumo, lo cual es de 200 gramos sobre metro cúbico. Ya depende del color que se vaya a escoger de Antisol. En este caso, para el precio, se recomienda el blanco. En la recomendación por precio se evaluaron los productos anteriormente mencionados, los cuales son los que valen menos, y se evaluaron con las cantidades que ofreció Sika para este tipo de proyectos. Se obtuvo un total de 175.469 millones aproximadamente, y en cuanto a la recomendación por rendimiento, se evaluaron los productos que se mencionaban anteriormente, que tienen un mejor rendimiento, una mejor calidad o durabilidad, y se evaluaron en el precio y las cantidades que Sika ofreció para este tipo de proyectos. Y se obtuvo un total de 348.264 millones aproximadamente. La opción basada en precio es adecuada para proyectos con presupuestos limitados, ya que busca optimizar los costos iniciales. Sin embargo, el uso de estos materiales puede comprometer la calidad, incrementando los riesgos de mantenimiento y reparaciones futuras. En cuanto a la opción basada por rendimiento, se enfoca en materiales de alta calidad diseñados para ofrecer mayor resistencia y durabilidad, lo que es esencial en proyectos como el túnel de la línea. Es importante mencionar que la decisión entre ambas opciones debe basarse en las prioridades del proyecto. Si la durabilidad y calidad a largo plazo son cruciales, la opción de rendimiento es más viable. Sin embargo, si el presupuesto es una restricción crítica, se podría considerar la opción de precio, siempre que se haga un análisis cuidadoso para asegurar que los materiales cumplan con los estándares mínimos. En cuanto al análisis de riesgo y contingencia, se tiene que los productos económicos como el Sika Plus MO y el Sika Visco Concrete 3100 reduce costos iniciales, pero conlleva riesgos de durabilidad y posibles fallos estructurales, lo que implica futuros sobrecostos. En cambio, la opción de rendimiento, que usa materiales de calidad como el Sika Plus 123 y el Sika Visco Concrete 30HE, garantiza una mayor durabilidad y seguridad. En cuanto al análisis de impacto ambiental, los materiales más económicos tienden a tener un mayor impacto ambiental debido a los procesos de fabricación menos eficientes y su menor durabilidad, lo que genera más residuos y emisiones. Se recomienda implementar estrategias de reciclaje y optimización de uso de materiales. Por otro lado, los materiales de alto rendimiento, al ser más duraderos, reducen el consumo de recursos y los residuos, además de estar fabricados con tecnologías más sostenibles. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que las opciones de materiales más económicos reducen costos iniciales y que esto depende de las necesidades del proyecto. Se puede considerar un plan de contingencia para reforzar o sustituir materiales en caso de fallos. Los materiales con alto rendimiento ofrecen una mayor durabilidad y resistencia, reduciendo la necesidad de mantenimiento y fallos estructurales. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Sergio Andrés Andrade Pacheco, estudiante de Ingeniería Civil. Esta es la sustentación a mi trabajo de grado de modalidad pasantía, denominado Mejoramiento de la eficiencia en la gestión de proyectos viales en la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transporte. Entonces, para empezar, la entidad a la que estuve involucrado de marzo a julio, las 16 semanas, fue el Ministerio de Transporte. La sede en Bogotá queda sobre la avenida Esperanza, al lado del centro comercial Gran Estación, por la Esfera, en los pisos 9º y 10º. Tuve la oportunidad de establecer relaciones con el director de infraestructura, Ferney Camacho,
y quien en ese tiempo era la viceministra de Infraestructura, María García, hoy día ministra de Transporte. Sin embargo, mi jefe directo fue la ingeniera Gloria Guarteros, quien era la coordinadora del grupo de política y seguimiento de la Dirección de Infraestructura, que fue con quien me relacioné en mayor parte y con quien estuvimos trabajando en el tiempo que estuve involucrado. Entonces, como introducción, pues el Ministerio de Transporte de Colombia es la responsable de diseñar políticas, regulaciones y proyectos en cuanto al desarrollo y mantenimiento del sistema de transporte de todo el país. Esto abarca pues carreteras, transporte público, puertos y pues también aeropuertos. Una de las direcciones de algunas varias que tienen es la Dirección de Infraestructura. Se enfoca más que todo en la planificación, en la ejecución y en el mantenimiento de todos esos proyectos viales de transporte, que lo que hacen es garantizar la conectividad y el desarrollo pues social o económico del país. Entonces, en cuanto a las actividades pues establecidas en mi tiempo involucrado con la entidad, fue primero pues la utilización de sistemas de información geográfica para evaluación de predios mediante el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras SINC, y donde lo que hice prácticamente fue analizar los casos relevantes para el programa, donde veía qué carreteras pasaban, para así dar una respuesta detallada sobre peticiones o reclamos de restitución de tierras. Entonces prácticamente lo que se hacía era, recibía yo un documento, revisaba pues las coordenadas del lugar, veía si la carretera que se había, o sea, la carretera o la concesión a dar pasaba por el predio de la persona que hacía la petición, y resolvíamos junto a la ingeniera Gloria Gualteros si se podía pasar a una siguiente fase donde se hiciera pues la restitución de la tierra. Entre otras actividades también estaba el uso de sistemas como lo fue Orfeo, Daruma y Click, que prácticamente era para gestionar documentos y pues asegurar la transparencia en las operaciones diarias. Entonces, por ejemplo, estos casos de restitución de tierras me llegaban en este tipo de documentos, y pues se seguía un numeral y un orden para poder darle solución o darle un siguiente proceso al caso. Otro tema fue la colaboración en la liquidación de órdenes de compra según pues los procedimientos ya establecidos, pues asegurando la correcta ejecución de recursos, el cumplimiento de plazos, redactando también informes sobre espacios de participación ciudadana que tuvimos en algunas ciudades pues cercanas de Colombia. Yo tuve la oportunidad de ir a Villavicencio a un espacio de participación ciudadana donde se hablaban de temas sobre planes de trabajo para el desarrollo uniforme y las metas a corto plazo del PND. Y esto pues lo que hacía era prácticamente facilitar pues la asistencia y facilitar todo este tipo de información y unificarla. Entre otras actividades pues también tuve la disponibilidad pues para apoyar diversas áreas asignadas para el equipo, digamos que también era un apoyo a otros grupos, como lo fue el grupo de pronunciamientos, y pues esto me hizo estar adaptándome a las demandas cambiantes del entorno laboral y pues aumentar la productividad de todo el grupo como tal. Entonces, en cuanto al desarrollo de un problema, también me di cuenta que en la Dirección de Infraestructura pues del Ministerio identifiqué una ineficiencia en la gestión de proyectos viales, y esta pues se manifestaba en retrasos significativos, obviamente pues sobrecostos, falta de coordinación entre áreas y entidades, que me tocaba prácticamente estar buscando información vieja y preguntarle a muchas personas sobre algunos proyectos que no tenían no se habían dado una solución, y pues adecuar mejor la gestión de estos proyectos es crucial para el desarrollo primero económico y social pues del país. Obviamente pues la ineficiencia puede llevar a un uso indebido pues de los recursos públicos y afectan la credibilidad. Entonces pues me pareció importante abordar este problema para establecer una base y mejorar la gestión de proyectos viales de manera efectiva. Entonces de ahí salió mi propuesta de mejoramiento de la eficiencia en la gestión de proyectos viales en la Dirección de Infraestructura pues del Ministerio de Transporte. Entonces, ¿cómo hice para darme cuenta, para realizar un diagnóstico de cómo estaba? Entonces, lo primero fue una revisión de proyectos. Entonces, analicé proyectos viales pasados y también los que en ese momento eran actuales, pues para identificar patrones de retraso. Qué tipos de proyectos se demoraban más, por qué se demoraban, qué pasaba si se demoraban, que en esto viene pues los sobrecostos.
Y esto lo hice revisando documentos por documentos de planificación, informes de progreso y pues finalmente auditorías financieras donde pues se revelaban estos tipos de esta problemática. Otra forma de darme cuenta del problema fue entrevistas con las personas a cargo de labores un poco más detalladas, donde pues realicé entrevistas con ingenieros, gerentes de proyectos, otros coordinadores para comprender pues las causas subyacentes de esta ineficiencia. Estas charlas lo que revelaron fue pues dificultades diarias del personal, digamos algunos tipos de barreras organizacionales y problemas de comunicación que afectaban pues la ejecución de los proyectos. También gestioné los análisis de procesos, donde revisamos los procesos y procedimientos basados en cada proyecto, desde su planificación hasta su cierre. Entonces en este también identifiqué ineficiencias y pues redundancias de proyectos que se repetían una y otra vez, y me pasó con algunas órdenes de compra que no se podían liquidar y que no se podían cerrar porque faltaban algunos documentos por completarse y los enviábamos a un lado y nos los devolvían todos. Entonces digamos que se utilizaron estándares internacionales y mejores prácticas para desarrollar pues, recomendaciones específicas de la mejora. Entonces este diagnóstico prácticamente lo que me hizo hallar, o los hallazgos que encontré, fue primero falta de coordinación entre áreas, ¿sí? Pues duplicando esfuerzos y haciendo retrasos. Segundo, deficiencias pues en la planificación, porque no consideraba todas las variables críticas, estimaban mal los tiempos y pues los recursos, y pues afectaba negativamente el avance del proyecto. También me encontré con ineficiencia en el uso de herramientas de gestión, que muchas personas no sabían usar pues los programas, la gestión documental que se debía. Entonces había muchas redundancias, muchas preguntas una y otra vez en este tema. Y lo cuarto fue la capacitación insuficiente, que estas personas pues no sabían utilizar estas herramientas y no sabían de pronto seguir los procesos establecidos. Entonces el diseño de solución diseñada es implementar un sistema integrado de gestión de proyectos como solución más efectiva, donde incluye primero pues la selección de un software, donde se haga una investigación para seleccionar un software de gestión de proyectos adecuados, como lo es Microsoft Project o Primavera P6 o cualquiera de estos softwares específicos para proyectos de infraestructura vial, basado pues en las necesidades específicas de la dirección de infraestructura, ¿sí? Que sea fácil de usar, que sea compatible con los sistemas ya existentes en la entidad, y pues que tenga la capacidad para manejar proyectos de gran escala. Lo segundo es la integración con sistemas ya existentes, entonces que este sistema integrado de gestión de proyectos se integre con sistemas actuales como documentales, me refiero, como los Orfeo, pues para asegurar un flujo continuo de información y evitar que se dupliquen proyectos. Entonces pues esto incluyó la configuración de interfaces de usuario, la migración de datos, personalización del software según pues requerimientos específicos de la entidad. Lo tercero pues es una capacitación del personal, donde se desarrolla un programa continuo para todos los trabajadores involucrados en la gestión de proyectos viales. Esta capacitación pues se adapta a las necesidades cambiantes del personal y de los proyectos, e incluirá sesiones prácticas y oportunidades para aplicar conocimientos en proyectos viales. En cuanto a la revisión y mejora de procesos, pues también colaborar con expertos en gestión de proyectos para revisar y gestionar los proyectos de los proyectos ya existentes, y pues asegurando que ya estén alineados con las capacidades del nuevo sistema integrado de gestión de proyectos. Por último, pues establecer también un comité donde al principio se vean los avances, se comente cómo va la propuesta de la solución diseñada, y esto pues con el fin de dar un seguimiento eficaz a la entidad. Entonces, como conclusiones, tenemos que esta pues pasantía fue una experiencia formativa especial y enriquecedora, que contribuyó tanto a mi desarrollo personal como profesional, como ingeniero civil, donde adquirí conocimientos prácticos, habilidades técnicas, habilidades de socialización, comprensión más profunda como del sector del transporte en la parte administrativa y lo que es de entidades gubernamentales, y pues que van a ser de gran utilidad para enfrentar futuros desafíos, ¿no? Como recomendación a las personas que quieran hacer la pasantía en el Ministerio de Transporte, pues les digo que busquen con tiempo, que es una entidad demasiado interesante, tiene muchas áreas también, muchas áreas. Está la dirección de infraestructura, está la dirección
de puertos y transporte marítimo, fluvial, también está la de trenes. Como conclusión y como resumen fue demasiado provechoso, fue un buen acercamiento como a lo que es la vida laboral, y eso es todo. Muchas gracias por estar atentos y espero nos encontremos en otra ocasión. Gracias.